Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos con Final Fantasy XVI, que tanto nos está enamorando estos días. Y no para menos, porque está siendo absolutamente espectacular. Lo último que hicimos ayer fue un momento bastante guapo en la que por fin Jill se pudo redimir un poco de sus pecados, de todo aquello que tuvo que hacer en esa época en la que Clive estaba como dado por muerto, que se convirtió en un asesino, básicamente del Imperio. Y por fin ha podido poner un poco punto y aparte, ¿no? La verdad es que está muy emocionante la historia y hoy pues veremos cómo continúa, aparte de seguir con las secundarias, cacerías y todo lo que el juego nos pueda ofrecer. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Muy buenas, Malstorm, Amy, El Borinot, José Francisco, Juanda, Marta, Carlos Conte, Zaragozano, Carlos López, Nicolás, El Mogurino, Colo, Fortress Gaming, Saki, que también está por ahí. Muy buenas a todos los que os vais uniendo. Ya sabéis que una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo. Y vamos a ponernos un poco con las secundarias a la vez que miramos dónde están las nuevas cacerías, que ya sabéis que nos salieron ayer. Los dos son de Rosaria, uno es el oeste de la Torcha de Rihannon, no sé cuál es ahora mismo, y el otro es el norte de la Cala de la Melancolía, que ese sí que intuyo por dónde es. Son dos de rango B, con lo cual las cosas empiezan a ponerse ya durillas. Y aparte tenemos uno que lo que va a hacer es ampliarnos algo con lo de la flora de Rosaria. No sé qué misión será, se representa a las plantas. Y bueno, y luego otro que, bueno, pues ya veremos en qué trata. Podemos empezar primero por esta, por la de Norwich, que es una misión normal, ya que no hay cacerías, y luego vamos al otro lado. Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra. Ya sabéis, manita arriba, compartir el vídeo, como he dicho, y a disfrutar, porque esto es cine, amigos. Super mega largo el juego. Hombre, es un juego de rol, ¿no? Los juegos de rol pues son largos, obviamente. Might I interest you in some swansdown? Perhaps some seersucker or herringbone? Just some linen. 2 bolts. Already paid for in full. Apologies, my lord, but your items aren't here. They were due to arrive on a caravan from Bucklad, but there's been little traffic on the road these past few days. My mother thinks it might be bandits, but she always thinks it's bandits. It usually is. So I assume the caravan will be coming from the south. Yes, hopefully carrying all manner of spice and sundries. Wait, you aren't thinking of... Going to find it. That's exactly what I'm thinking. Oh, well then, be safe. En principio sí, con Antel. Ya, pero es que luego contra los bosses no puedo desequiparme el equipo. Con lo cual a la práctica a lo mejor la acabaré usando de cara al postgame y tal. Pero ahora tampoco está mal, ¿sabes? Tal furia. Bueno, tampoco estaba tan lejos. That damn bird's a menace. She meant nothing by it, I swear. Who's gonna buy my wares now? State your animals left them in. But they hardly damaged us all. Is there something wrong? If you're a bandit come to steal my stuff, you're gonna be sorely disappointed. And all thanks to this fool. But it was you who stepped into my path. Only after that feather-brain trampled me. I demand recompense, be it in coin or the items you carry. Refuse, and I shall report you to the garrison and see you hanged. Malditos nobles. These goods are expected in Northreach. I mean, they're not mine to give away. You wouldn't happen to be on your way from Bucklad, would you? I am, but did someone from the market send you? Please, you have to help me. I can pay whatever you ask.
So the fool has protection. And coin, too. Sorry, friend, but we'll be the ones taking it. Oi! Killer! It's time to collect! A robar toca. O sea, lo han hecho aposta, I vaya. told you not to call me that. And we'd have already collected if ¿Ves? you hadn't insisted we'd put on this little act. Bandits! As I told one of your customers, it usually is. Nobles compinchados con Let's bandidos. get this over with. I'll deal with the bird lover. You take the handsome one, killer. Stop calling me that. Le saco 3 levels, ¿sabes? Too slow. Ah, me dio. ¿42 qué? 42 grados. A ver, yo me he cambiado la silla y todo. Si estáis viendo, llevo la silla que tiene esto más años que Matusalén. Pero es más incómoda. Pero al menos no da tanto calor. Porque es de rejilla. Entonces voy a hacer mucho calor. Mucho, 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 mucho calor. Killer my ass. Did he hurt you? Hoy en Barcelona, No. bueno, en Barcelona no, pero No, en thankfully. Cataluña se ha llegado a 40 He seemed grados, ¿eh? intent on letting the De bandit do locos. his dirty work for Por him. la parte de And he Tarragona would y have demás. succeeded had the great lender not sent you. My shipment is safe, and my livelihood with it. You must allow me to reward you. We can speak of that once you're safe in Northreach. I'll accompany you there. Sí, la verde la he guardado porque si no... Es que acababa con una calor. O sea, la otra es más silla gaming y son de estas que dan más calor el tipo de material que tienen. So you and my mother were right. It is always bandits. And were it not for the kindness of our free sword here, you'd be buying your order back from them at twice the price. Now, if you don't mind, I have a pressing appointment at the Vale before my return to Boklad. Farewell. Oh, I almost forgot. I suppose you'll be wanting your linen. You'll be happy to know both bolts arrived safely along with the rest of the delivery. I've also added a few extra lengths of our finest fabrics to the bundle. Free of charge. Are you sure? My mother would insist. It's the least we can do for the man who saved our shipment. That's that done then. Todo de Now it's telas. back to Hortense with her cloth. Vale, luego vamos a entregarlo. No hay nada nuevo que vendan. Ok. Vale, el norte de la calle Melancolía tiene que ser por aquí. Y lo otro... Aguas zurrantes, cascada, muelle de Nas, los plumes, bagual de chalupa, amber, sierpe escamas, reñido del halcón. A lo mejor no puedo ir todavía, ¿eh? Porque veo que todavía es más grande el escenario. Astillero de Aoldit, puente Levecio de Rido, puente, playa, yebra de seda... No tiene pinta de que puedo ir a por el otro personaje aún. O sea, a por el del norte sí, pero el otro no, porque es de una zona que aún no he podido ir. Ah, no, la trocha de Riamon, sí, es esta. Vale, la trocha de Riamon.
Buah, beta, es una locura eso, Una puta locura. Ready, go? Run like the wind. A ver dónde se encuentra el bicho. Creo que aquí es el Minotauro. Lo que hay por aquí. Este. Be safe. Seclet, que es del Final Fantasy VIII. Uno de los dos hermanos. ¿Saldrá el otro también? Es algo que me pregunto, Can't let that thing bite free so close to the end. Time to take the bull by the horns. Nice try. Nice try. Too slow. Nice try. Ah, me dio. Primer golpe que me da, Joder, no lo calculo bien. Cuando se pone con el fuego, no lo calculo bien. Nice try. Nice try. Nice try. Ah, no sabía que me hacía otro más. ¡Hostia! Too slow. Casi me revienta, tío. Me ha enganchado y... Nice try. Nice try. ¡Ay! You lose.
Podría haber curado, tenía alguna curación más, pero hostias. Hostias, qué guapo. Empezamos bien, empezamos guay. Melena de Minotauro. Tampoco me ha dado una recompensa muy allá, Locals will sleep easier without him at their gate. Qué guapo, tío. Es con 38 de fiebre, mejórate, Carlos, tío. Mucho ánimo. Hombre, Fabrice es un boss. Como comprenderás, un boss no lo voy a matar de 2 golpes. No tiene sentido, ¿sabes? Encima un boss opcional. Al cual le saco 2 levels encima. Y casi me mata. Pero obviamente es un boss. Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other. It'll take ages to tidy all this. Pero mola porque estos bosses y estas escorias son mucho más agresivos, tío. Ojalá en el juego normal también lo fueran. O sea, los enemigos normales, vaya, un poquito más agresivos les vendría guay, pero no lo son. Aquí debería haber otro. Me ponía el norte de la cara de la melancolía y eso es el norte, ¿sabes? Ah, ¿me sacaba 2 levels a mí? O sea, pues eso no me he fijado. Pensaba que le sacaba 2 levels yo. Ah, mira, aquí es. Es un bicho de estos. Un golem. Me sacaba 2 levels a mí. Vale. Entonces tiene sentido la cantidad de vida que me quitaba, que era un huevo. Vale, este me saca 1. ¡Ay! Buah, no sé ni cómo lo he esquivado. Mierda. Los tiempos, tío. Lo esquivo demasiado pronto, Mierda, casi me lo como. Casi me lo como. Pero se ha alejado demasiado. Hace unas hostias. Mierda. ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Mierda!
¡Mierda! ¡Enganche! ¡Ay, no! ¡Qué hijo de puta! ¡Casi me mata! Hasta a punto de matarme, ¿eh? Buah, estos bosses molan mucho más. Dios, la que me ha ido. Dios, la que me ha ido. Mira, uno de los materiales que necesitaba para una de las piezas de equipo, de puta madre. From the ruins it came, and to ruin it returns. De la que me ha ido, chaval. ¿Qué tal, Juan Sebastián? Good girl. Fly, Ambrosia. The marshes near the Abbey are certainly down. Bichos nuevos. Let's see if they're damp enough for Morganbeards. ¡Bájate, bájate, bájate! $30.000, el logro son 50.000, creo. Nice try. Too slow. Nice try. Nice try. Cómo me gusta la esquiva perfecta, tío. Como me mola, me pone palote. Bright yellow. These are our Morganbeards, all right. Well, I've gone to this much trouble. There's something familiar about this sound. Rusito. Es un infierno de calor también, ¿no? En Valencia tiene que ser un locurote. Hopefully this will be enough. I've had my Vale. fill of goblins. Sí, pero no me lo estoy equipando el anillo que mejora la esquiva, no lo estoy haciendo. Cacerias de rango ese contra nivel 30. Hombre, estoy casi a nivel 30. O sea, estoy a nivel 30 y en el evento de Yoshida le salió un level 45 rango S con level 30. Así que sí, nada más que salga, iré a por él. Intuyo que saldrá a lo largo de la noche hoy. Clive, sorry again for sending you all that way. Iremos You did get my order, underleveled, didn't you? obviamente. Don't worry.
I have it. ¿Qué tal, I Chablux? believe this will more than satisfy your needs. Let's see here. One bolt of red, one bolt of blue. What's this? I don't recall ordering any silk or velvet or... Is this gold work? Krieger's ghost. If that devilet of a draper expects me to pay for these... You needn't worry on that score, Hortense. They were a gift. For services rendered. I can always return them if you like. Oh, no. Oh, there's no need to be hasty now, Clive. I'm sure I can put all three to good use. Speaking of which one's most to your liking? I don't know. La verdad es que no lo sé. Lino negro. This one, I suppose. I've a mind to give a piece to Jill. ¡Ah! Did you know she's quite the little seamstress? I know needlecraft was amongst her lessons at the castle. Her lessons? Oh, that's right. The two of you were raised together in Rosalith, weren't you? Not quite together, but when my father put down the uprising in the Northern Territories, Jill was taken as a ward to ensure that her father, the Silvermane, would keep the peace. She's an honest-to-goodness princess then, isn't she? I could Es tell, you know. trasfondo de Jill en una Some misión people just have random, that air about them. Not many round here, mind. Tiene cojones. I'd offered to sew her something that might better suit her station. But she'd most likely turn me down, as she always does. Tell me not to waste the fabric when it's better used on the children. Don't take it the wrong way. She certainly seems to be attached to the last outfit you made her. Oh, sometimes I think she never takes it off. Or perhaps she'll make something for herself with your gift. Either way, No, I'm un sure tiempo she de won't turn cartas. it down. We'll see, I suppose. Hostia, ha dado mucha recompensa, ¿eh? Incluso de experiencia de habilidad. Lady La madre que me Hortense said parió. she'd give us our dresses soon. ¿Esperarías una Play 5 Pro si aún no tienes la Play 5? A ver, no se sabe cuándo va a salir. Salir saldrá. De hecho, lo último que ha dicho Microsoft es que espera que esta generación dure hasta 2028. Lo cual eso lo único que hace es reconfirmar que vamos a tener unas versiones pro de las consolas más pronto que tarde. ¿Cuándo? Pues yo calculo que para el año que viene finales. Pero puede que antes, ¿no? No lo sé. Yo creo que este año viene la Slim y el año que viene la Pro. Pero no lo sé. What brings you to the gardens? I found your flowers. Dependerá de ti. Yes, wonderful. A ver, These la are consola va a almost seguir siendo la identical to the misma, plates con in lo my cual tome. ya Did depende un you poco tuyo. have any trouble locating them? Finding them was the easy part, but it's odd. They remind me of my childhood somehow. I don't remember these flowers specifically, but we must have grown them in the castle garden. If the petals are meant to improve the effectiveness of medicines, it's possible that the court physicers grew them for the tinctures and treatments they made my brother. If the ducal healers were convinced of their properties, that is all the more reason to begin growing our own supply here. Oh, allow me to use some of the flowers you brought me to make something that might aid you on your travels. I Y need será only más a cara que la moment Play to 5 extract normal, the essence from the efectivamente. petals. ¿Te imaginas? ¿Una Pro a 700 euros? Espero que no. Espero que no, pero visto lo visto, que las consolas en vez de bajar suben, pues yo qué sé, ¿sabes? And here we are. A phial of pure Morganbeard extract. A single drop added to any one of your restoratives will increase its potency. Ah, es una mejora de las pociones, At least esto. I hope it will. La misión secundaria que te las mejora. No está mal, ¿no? ¿Pero que me mejora la curación o me mejora la cantidad de pociones que puedo tener? No me ha quedado claro. Extracto de Lorean añade. Potencia el efecto de las pociones y ultrapociones. Incrementa el tiempo de efecto de las sales fortalecedoras, sales protectoras y píldoras heroicas. O sea, curan más. Bueno, no está mal, está bien, me gusta. Ve este juego como el GOTY. El GOTY lo va a ganar Zelda.
Mayor efecto de objetos consumibles. Ahora que han conseguido el extracto de Lorea Nayade, las pociones y ultrapociones restaurarán más vitalidad. Además, el efecto de las sales fortalecedoras durará más tiempo. Vale. De momento no hay nada más. Y sobre el hecho de que esta generación todavía no ha sido explotada aún, a ver, se empieza ya a explotar un poquito. Y ya se empiezan a ver problemas que hay con el supuesto 4K que es inalcanzable, ¿sabes? Por ejemplo, ya han dicho que la expansión esta del Cyberpunk, que añade un montón de cosas que debería haber tenido el original, mejora el tema de la inteligencia artificial que se consume y un montón de historias más, va a tener caídas de resolución hasta 900p. Ya ni 1080, ni 2K, ni 4K. 900p. Tanto en Play como en Xbox. Is it true what I'm hearing, Sid? Y esto ya es información oficial, ¿eh? Entonces... el hecho de que no haya consolas que tengan DLSS les va a pasar factura. Les va a pasar bastante factura. Yo tengo claro que las versiones Pro van a tener un equivalente al DLSS de AMD. Tienen que tenerlo. Pero tienen que tenerlo seguro. ¿Puedes subir el volumen un poco? No, ya está muy alto. I trust you wrapped up warm. Bueno, eso es cierto. Intentaban cazar al Moguri. Soy Néctar el Bravo, no Néctar la bufanda. Ok. Me parece correcto. Welcome to the Patron's Whisper. Come to claim your just desserts? Medallón de clérigo mejorado. Cuentan que tus aliados se dedican a liquidar bandidos y bestias para mantener los caminos seguros. Para alguien que ha de desplazarse de mercado en mercado, transitar sin miedo es el mayor de los regalos. Y mi Chocobo y yo queremos agradecértelo. All yours. Medallón de clérigo mejorado. La siguiente es 295. Best of luck out there, Sid. Bastante. Incrementa el efecto de las pociones en un 40%. Coño. No está nada mal, ¿eh? Ay, sí, la herrería. ¿Te sabe algo de la versión de PC? Pues mínimo un año. O sea, mínimo verano del año que viene, puede que final de año. One day, I want to sail all the way to the shore. Back, are ya? So, will it be? Vale, entonces... tengo cinturón matadragones. Should last you a good while. Y me lo equipo. Y esto aún no puedo, porque me falta masa gelatinosa y el Hirokane, que tenía uno, pero lo he usado. Con lo cual no puedo hacerme otro. Pero vaya, la masa gelatinosa aún no me han dado la bicha. Vale, y lo otro, lo que acabo de hacer, aún no se puede mejorar. A ver lo que me ha mejorado exactamente. Tenía... joder, me he mejorado 26 la defensa y 9 la vitalidad. Está bien, me gusta. Vamos a seguir con la historia. Ahora mismo no hay nada más. ¿Ya tienes un trofeo de matar un boss sin recibir daño? No. La gente se lo saca con los anillos y tal. O reintentando cosas. Porque no es cualquier boss, son los Eikons y tal. Son los de historia tochos. Understood. And thank you. Bueno, al menos no se le ve extendido.
A no ser que lo tenga por una parte en la que no podemos ver. The curse has spread. Make sure she Vale, sí. rests. Sí que la tiene por una de las partes que no podemos ver. If it hurts, you can tell me, you know. I'll understand. I can bear it. But you shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own? No. That's not... Ignore me. Pues está costando, ¿eh? Ahora le interrumpe a alguien, como en los animes. ¡Cabrones! Where are you? Lo sabía. In here. ¡Malditos japos! What's wrong? Rosaria's under attack. What? This isn't the Dalmekian army we're talking about. It's the men of the Rock from Drake's Fang. Huele a Hugo trampa esto, Kupka's private guard. Para hacernos salir. There is in hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me. Seems that way. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. Ah, it's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. Claro, gracias a su madre, I'm going to Rosalith. Kupka sabe que es Not él, serious. el nuevo That's Cid. exactly what he wants you to do, Clive. Look, I don't know why Kupka harbors such a grudge against Sid. But as long as it's left to fester, our world will never know peace. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Besides which, I am not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt. Hugo Kupka must die. I've lost enough friends to that man already. I don't want to lose any more. So let's go and kill the bastard. I'm coming too. After all, we're in this together. All right. I should probably speak to Otto before leaving. We need to know what we're getting ourselves into. Instante de calma. Back to Rosalith then. Whatever has become of her. First he wrecked our home, now he's wrecking yours. But he's not going to get away with it this time. Vamos a empezar ya con epicidad, parece. Ya no solo con los combates de las dos cacerías que hemos hecho, Lady Hortense said she'd sino give us our dresses. también ahí We must be ready to leave. con la Rosalith pelea at a contra moment's notice. Titán. Gov gave you the news then? We're leaving for Rosalith. But not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Dalmaks to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Reports have been rolling in from all over the place, with no two saying the same thing. I've been passing them on to Vivian, in the hope she can make sense of them. If you're set on going, you'll want to talk to her. Understood.
Clase de historia. Ah, if it isn't my favorite pupil. Let's see now. Where did we leave? Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended. You know what they say? A little knowledge, can't hurt? We're going to Rosalith to deal with Kupka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rosfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Madre mía, cómo está el mundo, Let us begin with the story of Hugo Kupka. Es que más vemos cómo está la situación de las tierras estigias. Advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean Imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's Breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province, but to draw you out. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde then? Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame. The Dalmekian fleet floated by without incident, but not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buett Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. We cross the northern border near Fénix Gate, then take the road through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted. A little local knowledge goes a long way, and so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? Aye. I've been waiting a long time to give that fucker a taste of his own medicine. I would have missed this for the world. All right. We should be on our way. Lead on. Ah, bueno, pero no es terreno a explorar. Bueno, claro, es que no había realmente... Historia... No hay realmente un camino por aquí, que es el que sería esta región de aquí. La parte del castillo. O sea, me falta un camino por aquí abajo. Falta un camino por aquí. Pero por aquí no parece. Bueno, aquí había una puerta que en algún momento se abrirá, ¿no?
Pero yo me entiendo. Fortify the castle gates at once. Hugo and his men have been busy. They've already breached the castle's outer wall. The Imperials are holding the ground for now, but it's only a matter of time before the keep falls. Those fuckers really went to town on this place. Almost like they want to wipe it off the map. Just a means to an end. Oh, figurita de un chocobo. All this for one man? They didn't have to go so far. If you keep your wits about you, I reckon you can make it up to the castle without raising the alarm. I'll sniff out any townsfolk who haven't escaped yet and send them on their way. Be careful. Likewise. Don't do anything Nah, I wouldn't do. locuras. No kiss. Está cumpliendo las expectativas, hombre, claro. Y superándolas. Que tiene cosas criticables, bastantes. Pero madre mía, no me esperaba una historia y un desarrollo de personajes tan bueno. I thought I was ready for this, but I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Hablando del perrete. Ahí lo tienes, Carlos. Reina Capital. Ya son declaración de intenciones, ¿eh? this isn't an invasion. It's a massacre. He'll stop at nothing, Clive. Nothing. Bueno, ojalá no se corten con el 7 Revir y salga la sangre que tenga que salir en cada momento, tío. Why do this? Clive, we can get through here. Me encanta cómo está diseñada la ciudad y cómo está destruida. Habilidades de apoyo de enemigo, coraza. ¿Ves? Es que hay bufos, tío. Pero esta magia no la tenemos nosotros, ¿eh? ¿Habrá más estados alterados de estos, a lo mejor de este estilo, en el nuevo juego Plus? No lo creo. There's only one fitting punishment. ¿Dónde está el mago, tío? Ahí. Es uno de los grandes... de las cosas que me gustaría que sí que tuviera, tío.
gustaría bastante, pero... Los tiene, pero muy poquitos. Porque, por ejemplo, ayer vimos que la magia de Doom existe y sigue siendo un efecto de muerte, ¿sabes? Con Arimán. O que el veneno ahora no es un veneno que te pongan a ti, sino que son plantillas en el suelo que te quitan daño por tiempo. Y no por impacto. Pero me faltan cosillas. ¿Viste lo que dijo Play sobre YouTube? No va a entrar en la guerra por los streams y sí por los shorts. Pero eso ya lo dije yo hace tiempo. Y YouTube se iba a meter en la guerra de los streams y al final reculó todo el plan para centrarse en los shorts. Pero bueno, yo sigo aquí. Bueno, yo sigo aquí y en el otro lado. O sea, estamos en las dos plataformas. Sí, la de Ramu yo la quitaré. Ramu la quitaré. What we have here. Gentlemen. You won't escape. Habéis sobrevivido. It's over. De hecho, los puntos los estoy ahorrando de habilidad para mejorar a Titán en cuanto lo pille. Mejorar su parry y todo el rollo. Cut them down! With me, men! For the Emperor! Out of our way. Malditas corazones. No se pueden quitar los puntos previos, sí, pero yo voy muy a la vieja usanza, tío. Sí, ya lo sé que se puede quitar, no os preocupéis. Pero yo si la has quitado, pues ya no se lo quitas. El error de calentamiento es gente que lo tiene encajonada, lo tiene mal ventilado, este tipo de cosas. Hostia. ¿Puede cancelar la transformación? Pues no lo he probado. Qué cabrón.
Esta zona con tanta destrucción sí que va un poquito mal, ¿eh? Se nota demasiado las caídas de frames en esta zona. O sea, está demasiado cargada con demasiada explosión, demasiada destrucción. Y le cuesta horrores. Sí que se puede, pero pierdes una barra entera. Ojo, que hay alguien que puede que se le esté empezando a fallar la play. Que sí que le pase, lo del sobrecalentamiento, pero que no es algo que esté ocurriendo ni general ni nada. Simplemente hace calor. Si tienes la habitación mal ventilada, la temperatura ambiente pues hace que haga más calor, lógicamente, ¿no? Eso ha pasado de toda la vida. Ha pasado con los Play 4, pasado con el Xbox One, ha pasado con los PCs a lo largo del tiempo. Con la Play 3 y Xbox 360 pasaba, pero muy poco, porque todavía no eran tan PCs las consolas. Y anterior a eso no pasaba porque que se calentara una consola era casi imposible. Te puedes dejar una Super Nintendo 2 semanas encendida y no le pasa nada, ¿sabes? Pero claro, antes no era tan tecnológico todo. A más tecnología, más se calientan las cosas. Eso es obvio. Joder, en verdad ese ataque del Lamu mola. Está guay. Sí, los frames se están derrumbando junto con la ciudad, ¿eh? Es una de las cosas criticables del juego, ¿eh? Esto sí que es criticable, y no las cosas que se inventa la gente para hacer piruetas mentales. Y esto jode, ¿eh? O sea, realmente jode. Pero coño, tío. Por lo bien que quedarían los 60 frames. Jode un montón. Voluntad del rayo. Ahí no me lo voy a equipar, pero vamos a verlo, ¿no? Incrementa el daño infligido. Hostia, en un 10%, tampoco está mal, ¿eh? Sí, la Switch también ha tenido problemas de sobrecalentamiento. Algunas personas, algunos veranos. Sobre todo pensar que un ventilador, una refrigeración de una consola o un ordenador y demás no funciona bien, igual de bien siempre. O sea, es decir, el día 1 funciona mejor que en el día 3. ¿Sabes? Canta este ataque. Ay, he fallado. Pues este no. La primera versión de Xbox 360 sí que se quemaba por petaba por sobrecalentamiento, se quemaban, efectivamente. La primera versión sí. Set her loose. ¡Ojo, un Bengal! ¡Hostias! El primer Bengal que vemos. Dios. ¿Cómo impone este bicho? Ready? What do you think? Madre mía. Ah, sí que se puede cancelar, ¿eh? Lo he cancelado. Uy.
always building up to something. We need to stop it. Whatever it takes. It's down. Then let's make this count. ¡Hostia! ¡Ay! Ya tiene equipado el perro. Vale, se ha cabreado. Es súper rápido ahora. Embate voltaico. Vale. No. Está muerto. Yeah. Yo no había cenado todavía. Ya tengo cosquillas. He esquivado casi todos los ataques. Me ha pegado una o dos veces solo. Jill! We meet at last, Sid. Or should I say, Lord Rosfield? I've been looking for you for a very long time. Let her go, Kuka. I'm so glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the decorations. Do you like what I've done with the place? Bastard. Such a pity your predecessor couldn't join us. But I am sure you will prove compelling company. Haga algo Jill, la tendremos, ¿eh? Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. Buah, no, tío. Qué hijo de puta es, ¿eh? Jugando sucio. Fuck. Te va a dejar matar, no sé. Es que no me jodas, tío. Bueno, es que no se puede transformar en Ifrit, ese es el problema. Tengo miedo de que el desencadenante de transformarse en Ifrit sea la muerte de Jill. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Espero que no. Si no me enfadaré mucho con Yoshida. That's just great, that is. Oh, Gap El Salvador. Was it up to me then?
Porque estábamos luchando, por eso se ha colado. Mientras estábamos con el Bengal, han atrapado a Jill. Básicamente. Dios. Where do you want me? You! Bring the prisoner! Yes, no more than she deserves for getting into bed with an outlaw. We should get into mine. Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. No, joder. Such a waste. A puto amo. Gav! Shh. Crystal fetters are a bastard to open, just so you know. Don't worry, I'll have them off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. We have to hurry. The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle. Son como las grilletes de Kairoseki de este, ¿no? Del One Piece. Esto absorbe el éter, con lo cual no puede transformarse. I'll make my way up top and circle round the back. Quick as you like, eh? Grilletes contra dominantes. Nearly forgot. Gracias, Gav. Hold on, Jill. I'm coming. Batallón destinado en un principio a la defensa del colmillo del dragón. Cuando Kupka toma el cristal de madre, también se hace con el control de sus hombres, que lo admiran por sus hazañas en el campo de batalla, su influencia política y sobre todo por la gran fortuna que ha amasado desde que fue nombrado asesor financiero del Consejo. Asesor financiero del Consejo de Dhalmeki, dominante del Titán, no siente aprecio alguno cuando hacia su patria y solo lucha por interés propio. Cuando descubre que su amada Benedicta Harman murió a manos de Cid el Infame, ordena a su guardia personal capturar portadores para traerlo y llevar a cabo su venganza. El castillo de Rosalie, de la antigua capital de Rosariana. En él vivía la familia ducal y se tomaban todas las decisiones políticas y militares que incumbían al Gran Ducado de Rosaria. Pero tras el incidente deportivo del Fénix en el año 860, la ofensiva, sangre férrea y en la posterior invasión imperial, las tropas de Sanbreques se han asentado en él. I have to get to the courtyard. Perdonad antes, pero he llegado tarde a casa hoy y no había cenado aún cuando había empezado el directo. Tenía que comer algo. Don't you let her die. I hope you've got a plan, Clive, because we are fucked if you don't. Tiene algún tipo de magia, Torgal, ¿eh? Eso no lo hace mi Torgal.
¿Ves? Está flipando hasta él. ¿Qué coño? ¿Es un dominante? ¿Dominante de quién? Jill, can you stand? ¿Pero qué pollas? Ahora tiene sentido el por qué no se muere, ¿ves? ¿Os acordáis con la sobrecarga de éter, ¿sabes? Enough. Yes. Perhaps it is time we served the main repast. I trust you are hungry. Need this? Much obliged. Stay close. We're getting out of here. And Toggle, thank you. Take all of them! Care to explain what the fuck your dog just did? Later. With me. Mira. That includes you, Toggle. Pero ahora se puede transformar cuando quiera. Te puede decir que se transforme. Jill, can you still fight? I can try. Enough. Es como mola Torgal, ¿eh? Me cago en la hostia. Still breathing, are you? Excellent. Ojo, dos minibosses. The Lord Kupka's reward shall be ours. I thought bad news always came in threes. Let them come. Es que los demás quitan un huevo, también. Me murió Torgal. Y aquí se puede transformar todo el mundo menos el prota, tío. Me cago en la puta. It's over. For now. But I bet that wasn't the last of him. Sí, 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 el lobo quita más que yo, ¿sabes? Until Kupka's dead. So you El lobo le pega unas castañas. Finish the job, eh? Go on. If they come again, we'll hold them back. All right. But be careful.
Menos mal que nos han cargado allí, si no nos enfadaríamos muchísimo. Pero por un momento lo he visto capaz porque Yoshida es un puto colgado. Don't worry about us. Go. Con el equipo de Yoshida. Torgal, eres el puto amo. Bueno, puto perro. Porque humano no eres, así que algo tienes que ser. You, Sid. You'll die by my hand. Haber mandado doble ultra poción y doble poción, así que se vienen curvas, amigos. You're late. Trouble on the way? Just enjoying your entertainment. How gratifying. Have you come to defend your father's throne, Lord Rosfield? The Grand Duchy of Rosaria. A realm without a ruler, an army, even a people. A veritable kingdom of dust. Truly, I see no throne to defend. No, chaval. No hace falta que se transforme en titán para ser Jesucristo, ¿sabes? Enough of your games, Kupka. Just tell me what you want. Sid's head in a box. Imagine my disappointment when I learned that he met his end at the hand of another. And my relief to learn that you had taken up his thrice-damned name. ¿Quién le enviaría, No lo sabemos todavía. ¿Quién coño envió la cabeza de Benedicta? Slew Benedicta Harmon and defiled her body. If you choose to bear that murderer's name, then you shall answer for his crimes. The only crimes I shall answer for are my own. Sid did everything in his power to save that woman, though she was long past saving. And so I did what he couldn't. It was me all along. ¿Cómo? No. No. It was no. You. Al igual. No es la idea más inteligente, Clive, decirle esto, You killed her. Ah, bueno, nosotros la matamos. Vale, no se refiere a la cabeza. No se refiere a la cabeza. Se refiere a que la matamos nosotros. Pero aún así no es buena idea decírselo. No es una buena idea. Then I am fortunate indeed. I had thought the most I could wish for was to take the life of one he loved, just as he did to me. But it seems I was wrong. And I shall have my revenge. We shared a dream. I would be the king of the world. She would be my queen. And together, we would rule like the gods we are. But you crushed
Dios. Me da hasta un escalofrío, ¿eh? Hear me, Rosfield! You will pay for what you've done. I'll tear you apart with my hands! And what of you? How many people have you killed? How many dreams have you crushed? You're not the only one who's seen their world fall apart around them. You'll get no pity from me, Kuka. No pity. And no mercy. Yes. Now die! This time, you learned what becomes of those who dare to cross me. Cross! I'll kill you! Nice try. Mierda. Nice try. You'll beg for death! Too slow. Nice try. ¡Ay, mierda! ¡Ay! You will die by my hand, Rosfield. My hatred for you is unending. Unyielding. Let this palace be your grave! What? ¿Qué? Oh, shit. Dios, qué pasada. Se ha vuelto loco totalmente. The world has chosen. I am in my element. There's no escape. ¿Qué cojones? The earth will always be my domain.
Mira, va a hacer parry, ¿eh? Dios. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Me he equivocado! ¡Wow! Lo esquivo de milagro. Me he equivocado de botón. ¿Qué es esto? Mierda. Dos parries. Hijo de puta. ¡No! Dios, me he equivocado de botón. Maldito rayo de la justicia este de los cojones. Vaya hostia, me ha dado. Hostia, ¿qué es esto? Ha cambiado el patrón. Ah. ¿Qué es esto? ¡La puta! ¿Qué es esto? Tiene que haber saltado. Primera parte. ¡Buah! Esto en dificultad difícil tiene que ser una cosa, ¿eh? Esto tiene que ser una cosa. Ya sabéis la dificultad Final Fantasy cuando se desbloquea cuando te lo pasas. Venga, tío, eso sí, ahí se arriba. Dios mío, qué momento más épico.
Están en la mierda los dos, en verdad. Uy. Podrá ser todo lo fuerte que quieras, pero estamos hablando de una puta espada. ¡Hostias! Pensaba que le había hecho un tajo, no que le había cortado las manos. Le estoy absorbiendo. Y ahora es cuando se desestabiliza y se transforma en titán. I'll kill you! I'll kill you! I'll kill you! Kill you. There. You mustn't get yourself worked up. ¿Cómo? Wait. Ese no es el hijo. Another time, Mythos. ¿Mito? Pero entonces no tenemos combate contra Titán aún. No lo hemos matado. ¡Hostias! Pero le hemos robado el poder. Aunque se sigue pudiendo transformar. Las cosas como son. Is that all of them? I think so. Well, load of scum. Who the fuck invited Escoria them? Gualodiense. Es el ejército de Barnabás. Not that that's the biggest surprise we've had today. Where did you learn to do that, Toggle? Simplemente, ¿qué te Telling, importa? eh? Suit yourself. ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Gav. Te follen. We have to find Clive. Right, sorry. You missed one. We were worried. So was I. Pero el problema está en que no lo hemos matado. Puede volver a salir en cualquier momento. Y ya hemos visto que lo de robar los poderes no es permanente. I was so close. If it hadn't been for my gift, I would have finished him. I'm just glad you got out of there alive. When did the royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans, lot. Llegaron los de Odín, que es el chaval que la ha salvado, ¿sabes? Es uno de los lugartenientes de Odín, de Barnabás. ¿Lo pondrá? No, aquí directamente no sale. ¿Ves? La ocupación del dominio cristalino por parte del Sacro Imperio de Sanbreque no ha suscitado por el momento respuesta alguna de Waloed. Principal fuerza militar del reino de Waloed, el mando recae el rey Barnabás, que lo dirige de facto con el comandante del ejército. En cambio, el cuerpo de espías de élite dirigido por Benedicta Harman, dominante de Garuda, responde únicamente a las órdenes del rey. Así que un misterioso hombre lo rescata. So, what? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. So what do we do? We
We go back to the hideaway. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through. Let's worry about Kupka later, shall we? Aye. All right. Well, give us a chance to solve the riddle of your Creo magic que mud Waloed too. esconde demasiado todavía. Y que sea Odín... Buah. Hey, how you feeling? Odín podemos decir que es igual de poderoso o más que Bahamut. Podría ser, ¿eh? No tengo una tontería. A ver, en verdad no son 8 dominantes, son más. Porque aquí tienes a Artema, que controla a Tifón. Y tienes a Torgal, que controla... ¿Fenrir? No lo sé. Con lo cual tienes un mínimo de 10. Mínimo. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you to rest. Fine. I'll rest. Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. Back when he had some like. The question is, where is he now? And what the hell were those royalists doing there? I was wondering about that all the way home. Otto may have heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Tomes. The lawsman? About what? About your faithful hound for a start. Pero bueno, ya lo averiguaremos. If any four-legged friend's ever done that before, I'm betting Tomes will have read about it. But what I want to know is, what happens afterwards? Henry sale en el 6, It's all sale well en and el good 10. Toggle saving our Y no me acuerdo si arses, salía en but if algún it costs final him what it más. costs Jill. Right. Let me know if you learn anything. También ha salido como enemigo Will do. en múltiples And you do the finals. same, eh? Bueno, el 10 es un enemigo, no una invocación. Jill, listen to Creo. Talia. I will. Thank you. De la misma forma que Artema ha salido como enemigo en múltiples finals también. El regreso de un prodigio. Ahora puedes usar los poderes de Titán. Despliega sus habilidades como gancho petri o puño sísmico y explora nuevos estilos de combate. Puedes comprobar más información de estas habilidades. La destreza de Titán, bloqueo titánico, invoca el brazo de Titán para protegerte de los ataques enemigos. Si se bloquea un ataque justo antes de recibir daño, se puede ejecutar contraataque titánico hasta 3 veces seguidas pulsando cuadrado. Vale, hay de todo nuevo. Odín, Bahamut. Me faltaría otro, ¿eh? A ver. La barra de límite se llena más con cada ataque bloqueado. Vale. Dominado directamente. Crea una onda que se propaga por la superficie del terreno y hace retroceder a los enemigos pequeños mientras los lanza por los aires. Buah, esto. Daño 4. Uf, no tiene tanto aturdimiento. Descarga una salva de puñetazos contra enemigos. Se ejecuta justo antes de recibir daño. Bloquea el ataque y contraataca con más golpes. Esa es buena. Golpea el suelo con un puñetazo devastador. Mantener pulsado el botón. La potencia de ataque aumenta. También puede ejecutarse en el aire. Es que este es muy bueno. Y ese es buenísimo también. Este va bien porque se puede combinar entre esquivas y demás. Pero de momento yo creo que me voy a potenciar los dos básicos.
Sobre todo el gancho va extremadamente bien cuando tienes el multiplicador entero de 1,5 de daño de stun. Y este también va bien porque tiene 3 y 3, aunque este tiene 4, pero claro, no lo puedes spamear tanto, ¿no? No sé cuánto cooldown tendrá porque no te lo pone antes de ponértelo. Pero está pensado más para limpiar. Eso también, ojo, ¿eh? Eso también está bastante pensado para limpiar. Voy a mejorar el gancho pétreo. 2 niveles. Dominada directamente. Incrementa el intervalo de tiempo disponible, sección roja de la barra circular para ejecutar el ataque especial y se puede asignar en cualquier Eikon. Pues esto, por ejemplo, ahora podría asignarlo a cualquier Eikon si quiero, ¿sabes? Con lo cual está potente. Y esto es como esto realmente, pero un poco más fuerte. Prefiero el bloqueo titánico que no tiene cooldown en sí mismo, ahora mismo. Rango A. Acantilado gañido del halcón. El asesino pringoso. Este es uno de los que necesito para hacer la otra pieza de armadura, ¿eh? Así que vamos a ir. Tengo cartas y de momento no puedo craftear nada extra. Pero la skill ya está equipada por defecto. ¿Ves? Gancho petro y puño sísmico. O sea, no tengo que volver a equiparlo porque no me... No he cambiado nada, ¿sabes? Jill looked white as a sheet when they brought her back. It's all right. She does nothing. Sí, me saqué el rayo, No va mal, pero no me interesa. Por un nuevo futuro. Gracias por rescatarme en Rosalind. No sé qué habría sido de mí si tú, Gap y Torgan no lo hubiese parecido. Al ver la ciudad que en otros tiempos consideré mi hogar en aquel estado, no pude evitar sentir un gran vacío por dentro. Sin embargo, de nada sirve añorar un pasado que no volverá. Sus recuerdos siguen vivos en mi interior y con eso me basta. Ahora, con la vista al frente, tenemos que luchar por nuestro futuro. Un futuro de igualdad y libertad. A ver, no hay objetos nuevos a la venta. Vale, entonces esto... ¿Ves? A veces no cargan los mapas. No sé por qué. Como que tarda un poco. O a lo mejor es un bug. De lo que hemos hablado de más de una vez, que el botón en sí mismo no funciona. Como me pasaba a la hora de mejorar un objeto. ¿Ves? Porque ahora no carga ni este mapa siquiera. Qué pinta de ser un bug, ¿eh? Qué pinta de ser un bug. Habíamos dicho que era... ¿Torcha de Rhiannon? No, o sí. No es una despedida. No, acantilado del halcón, es aquí. ¿Pueden guardar la configuración de habilidades? Sí, claro. Y cambiar. Son como clases de personaje las habilidades en este juego. Entonces tú luego te puedes crear tu propia clase con una combinación de diferentes con la pasiva que tú quieras. Es decir, cada clase tiene una pasiva. Y luego tiene 4 habilidades extras que una vez dominadas las puedes equipar al botón que tú quieras. O sea, a la clase que tú quieras. Entonces puede ser, por ejemplo, un titán con las habilidades de Ifrit. Pero sin la carga de Ifrit. Pero con el bloqueo de titán. ¿Sabes? Y ese tipo de cosas. Ese sentido es muy personalizable. Es como si fueran las clases de personaje de Final Fantasy V, que una vez las dominadas podías combinar habilidades. Que por eso digo que se nota que el Final Fantasy V es de los favoritos de esta gente, ¿sabes? Se nota demasiado.
You deserve a rest. Vale, está por aquí aunque no lo veo. Ah, ahí está. Príncipe. Clase A, Thought you'd take us unawares, did you? Me ha roto defensa. No le habría gustado, pero bueno. ¡Dios! La vida que me ha quitado, ¿eh? ¡Qué locura! ¿Qué coño? ¡Magia doble! Hijo de puta, el bicho este, cómo mola. Toma, parry. Oh, que me ha pegado varias veces. ¡Qué locura! Let's roll ready. Nice try.
¡No! ¡Guau! Dios, la experiencia que me ha dado, ¿eh? 5200 de experiencia, medio level de golpe. La puta. Well, it's dead now. Whatever it was. ¿Mm? Está muy guapo el combate. Me ha obligado a tener que usar bastantes curaciones, ¿eh? Sí, dándole al cuadrado solo, totalmente, ¿no? The little ones have been up to their old tricks again. ¿Cómo llevar la erección? Not all of the nobles. Madre de Dios. Qué guapo, macho. Madre mía, estaba sudando y todo. Y ya no de la calor, sino del combate. Me he visto muertísimo varias veces. A ver, me falta un material. No sé si por ahí que estás aquí. A lo mejor sé de dónde sacarlo. El Hijirokane, ¿de dónde sale? Ese material. Bien interesante, ¿sabes? Saber de dónde sale. Porque me falta uno para fabricar el otro ítem. Matadragones. El primero te lo da un hipogrifo. Ya, pero era una cacería. Bueno, no era una cacería, pero lo era, ¿sabes? No era un bicho normal. Era una misión secundaria. ¿Sabes? Entonces, no lo sé. A lo mejor es otra misión secundaria más adelante, ¿no? Pero... Ya, Froze, la gente está en bucle con las comparaciones. A ver, a mí lo que me flipa sobre todo es que haya gente que diga que no es un RPG. Que hay cosas criticables en el juego, tiene muchas cosas criticables el juego. Pero, a ver, la estructura es un juego de rol, o sea, eso es innegable. Te puede gustar más un juego de rol, te puede gustar menos, pero es un juego de rol. Pero vaya, aquí en China y en Mesopotamia, ¿sabes? Este debate no lo tiene prácticamente nadie en medios anglosajones, en ningún lado, ¿sabes? Lo tenemos en España porque somos una panda de garrulos. Sin más. Pero hay cosas que sí que se pueden criticar, como el hecho de temas de debilidades elementales, como el tema de bufos y algunas cosas más, temas de rendimiento, la estructura de escenario que, a pesar de que es abierto, no es tan pasillero como te quieren vender, sigue teniendo esas limitaciones que, claro, si vienes del Zelda ves claramente, ¿no? Cuáles son las limitaciones de este juego. O sea, yo no me puedo mover por donde quiera, ¿sabes? Básicamente, ¿sabes? Entonces, claro, un escenario del Zelda es mucho más abierto y currado que este, ¿sabes? Eso es una realidad. Este está encorsetado de la misma forma en que está Final Fantasy XIV. Es que la estructura es la misma, ¿eh? Cuando tú te vas al mapa, os invito a que busquéis un mapa de Final Fantasy XIV, ¿vale? Buscadlo. Buscad un mapa de Final Fantasy XIV. Es exactamente igual. Es exactamente igual, tiene los mismos problemas. No puedes saltar por algunas zonas que tú ves que claramente podrías saltar, o no puedes nadar, ese tipo de cosas. Le pasa exactamente lo mismo. Lo mismo. Claro, vienes de Zelda y dices, hostia puta, ¿sabes?
Pero bueno, no, aún así eso no lo convierte en pasillero. O sea, simplemente son cosas que se podrían haber mejorado, ¿no? No hacer un mundo abierto, sino hacer las zonas un poco más verticales, ¿sabes? Eso se podría hacer. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's did what she can to try and track him, but she's feeding on. Sí, ya digo, mira, tiene cosas criticables, pero inventarse historias es en plan de, a ver, es que no te hace falta inventarte nada, ¿sabes? No leads yet, but it's only a matter of time. Right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. Joven vivaracha. ¿Se supone que tenemos que conocerla? Mid. When did you get back? ¿Quién es Mid? Ahora no caigo. Just now. ¿Quién era? What about your studies? ¿Deberíamos conocerla? Since Hugo Kupka invaded Rosaria, all the canvas in uproar No about caigo. it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right. You win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. Ah, es la hija de Cid. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little Okay. time to spare. Puede ser. Professor! Now there's a face I haven't seen Es in la a hija while. de Cid. Shouldn't you have it buried La que in a habían nombrado en una dusty misión old secundaria. I did, till a familiar trill pricked my ears. Mid, Cid, claro, As tiene ever, sentido. your exuberance is a breath of fresh air, which Desde luego, successfully scattered the painstakingly assembled no ha fragments salido of su my padre. thoughts. No fuma. I'll take that as Que a sepamos. compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on. Breath of fresh air. Midadol Telamón. Tócate la polla. ¿Cómo le pones ese nombre a tu hija? Pero por favor. ¿Cómo que Midadol Telamón? Estudiante de ingeniería de la Universidad de Camber, es todo un experto en tecnología imperia y da rienda suelta a su ingenio para ayudar a los miembros de la guarida. Claro, aquí es como si aún no lo supiera, pero hasta tenemos claro quién es, ¿sabes? Vale, eso ya lo sabíamos. Ciudades libres de Camber, Federación de Ciudades-Estado Independientes situadas al sureste de la República de Dalmequia. Antaño pertenecían a la República, pero en el año 857 proclamaron su independencia para no verse implicadas en los disturbios civiles que asolaron la nación. El poder político se concentra en un consejo de eminentes mercaderes y artesanos de Camber, los maestros de los gremios. La carencia de un dominante y de un cristal madre, suma a las arcas repletas de giles para las que cuenta el tesoro público, permite a Camber mantener su independencia y neutralidad con los conflictos que tienen lugar en Balistea. Por esta razón, no cuenta con ejército propio y delega la defensa de la nación en un cuerpo de guardia urbana. Bloody tempest, more like. Oi, Otto, you got my guilt? Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. Bueno, sí que se parece a su padre, ¿sabes? Little... Tiene más cara que espalda, así que yo diría que sí. Un poquito sí, al menos. I wonder what Mid's plotting. Shouldn't you be getting some rest? Vale, esa es la zona que estaba cerrada. Y es la que se va a abrir ahora. De puta madre, esto me gusta. You took your time. A ver, ¿para qué sirve? I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the Me cause. gusta, ¿eh? But I'm helping no one stuck at school. O I've sea, studied la enough. ingeniera es ella en vez de su padre en este juego.
I No me know parece that I can mal, help the people here, and I want to do it. Well, well, well. Mola. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that. No me compares Final Fantasy V, donde Sid es un puto colgado super ingeniero. Y donde además te estafan. Con su desgracia. No voy a entrar en más detalles. Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. ¿Cómo puedo mejorar las barras de despertar? Pues el primer punto es saber leer. Porque cuando desbloqueas la barra de despertar, te dan habilidades nuevas. Entonces simplemente la lees y te pone superación. Incrementa el rendimiento en combate cuando se ha llenado una barra del límite. Entonces en este momento pues te lo subes y te sube la barra. Leed las habilidades, por favor. Leedlas. No pongáis cosas al tuntún. Leedlas. The little ones have been up to their old tricks again. No, si no tienes que disculparte de nada, pero cabrones, leed un poco. Claro, que no cuesta nada. Que te dan 4 habilidades nuevas, no 57. O sea, no cuesta nada echarle un repaso a ver qué me han dado. Vale, esto hace esto, ¿no? No cuesta nada, tío. No Blackthorn, you busy? What does it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Tell her I'll bring them over when I'm done. If I ever am. My thanks. And Mid's, no doubt. No sé qué espada llevo, de momento no me dejan mejorarla más. No me acuerdo cuál es. ¿La de platino puede ser? Sí, la de platino es superior. No tengo todavía ningún... Ah, mira, a lo mejor ahora sí que hay mejoras. Salen más cosas. Y nuevas cosas para preguntarle. La ultiolítica. La fulmecia, que ya la tenía de antes. Con una esquirla terúrica que nos la acaban de dar. Básicamente, que es la de titán. Y meteorito, que tenemos bastante. Pues para adelante. Mira, ya me está fallando, ¿ves? No me deja mejorarlo. Yo creo que es un tema del mando, le falla alguna cosa y no sé qué es. Ahora. No scratches, right? ¿Se puede mejorar? Espero que sí. No, no se puede mejorar. Bueno. Una leve mejora, pero que seguro que merece la pena. A ver, vamos a preguntar el otro. Esa muchacha lo pone todo patas arriba. Llega de sopetón y lo primero que hace sin dar ni los buenos días es encargarme de que le fabrique algunas herramientas. Si es que es clavada a su padre. Bueno, así los mantiene todos firmes. I'll make Mid the stuff she needs. Just give me a bit of time to work it all out with you. A mí me flipa Ganelan. Me flipa una barbaridad. Pero de locos, ¿eh? Was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Qué fea es la espada nueva. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment,
It's Pues paid el modo acción 100 es el times modo de over dificultad by what normal. that girl's done for Y el us. modo historia es el fácil. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. Indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Vale. Karen. ¿Ves? Que esa es otra cosa que se podría criticar a este, igual que lo critiqué en el 7 remake. Al juego... El juego debería tener la dificultad máxima desbloqueada de base. Esta chica desborda entusiasmo por los 4 costados y no hay nada en el mundo que consiga bajarle los ánimos. Todo lo contrario, tiene maña para enredar a la gente en sus planes y ponerle a trabajar para ella. De tal palo tal astilla, así es que es clavadita a su padre, la muy piltrafa. Ya tengo ganas de ver con qué nuevo cachivache nos sorprende esta vez, siempre y cuando no me meta a mí en sus líos. Go on, then. Sí, de ella, lo que acaban de comentar, ¿no? Que ya hizo el invento este del filtro del agua. Ya puedo comprar los 2 rollos de música, ¿eh? De hecho, lo voy a hacer. You're rubbing me blind, you know. Pero no tengo nada para vender. Come again. Oh, don't. I'm not much bothered at. Either way. Oh, Maeve It's knows back how from- to... Mucho bajito está. Buah, esa canción me encanta también. ¿Esto es Final Fantasy XIV? ¿Verdad? Hostia, no recuerdo qué zona es, pero esto la escucho yo en el Final 14. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Jill looked white as a sheet when we ¿Shadowbringer? ¿Puede ser? Creo que es Shadowbringer. With a good oiling, this could... Should be enough to... How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom. De la expansión me refiero. And she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching, and if I don't patch them, will all of us sink into the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is, I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Nah, no quiero vender materiales comunes ahora mismo todavía. Eso ya para más adelante. ¿Qué subo? No tengo nada que hacer aquí. A ver, cosas nuevas en la tienda. ¿Ves? Ahora no ha tardado en cargar, ¿eh? Tiene que ser un fallo raro del mando o algo, ¿eh? No tiene sentido. Y aquí tampoco hay nada nuevo en la tienda, parece, ¿eh? Pero tenemos misión, así que... No, iré mañana. Mañana sí que me lo compraré. Porque, ¿ves? Que se va moviendo la cámara. Estoy viendo, ¿no? Eso es por un poco mi mando también. ¿Ves que se va moviendo?
Luego se para un poco porque está ligeramente mal. Ligeramente. Muy poquito, pero el segundo analógico falla un poquito. Ah, Clive, what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. No, no lo había. I'll look from there then. Oh, nueva zona. Yeah. Pensaba que se refería a la ciudad que reventaron hasta los cimientos, que es la de Espol. Que a lo mejor ya después de 5 años. No, 5 años no. Ha sido recientemente. Bueno, habrán pasado unos meses ya. A lo mejor hay gente ya. El Pro Controller de Nintendo me parece uno de los mejores mandos que existen. Materiales, todo. ¿Pero es que ves? Lo estoy tocando el analógico derecho y veis cómo la cámara va cambiando. Va como subiendo poco a poco. Y se va moviendo. Ahora no se acaba de parar del todo todavía. Por el mando. Let's go. Faster. No es molesto en este juego. Time to fight. Pero puede llegar a serlo. Sobre todo si se acrecenta el fallo. Sobre todo si se acrecenta. Ay, me pasó. Qué giles, tío, qué ratas. Rata de 2 patas. A mí sí, nunca me había dado problemas un mando de esa forma hasta Play 5. You do, Bernard. Martha said I might find you here. Me parece I have a tristísimo. proposition for you. Oh, do you know? Es que ni el de Play 4, que mira que a mucha gente le fallaba, no llegué a tener problemas con él. Pero el de 5... Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Madre mía, estás That there is destruidísimo. Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. A ver, sin contar el con el que te viene la consola, 2 mandos extras, A 3 en total. En estos camino a 3 años. Ay, no quería hacer esto.
Tengo que calcular los tiempos. Esto sí que lo tengo que practicar. ¡Hostia! Que no acabo de pillar el truco, Too slow. Es complicado, pillarle. Ahora. Vale, pero aún te pegan, Ahí. Pues me va a acabar matando. Pero es que hay que practicarlo, tío. Ah. Que me mata, Complicado pillarle un poco el tiempo, complicadete. A ver, aquí tengo que darle varias veces seguidas, claro. Furia de titanes. Para haber ejecutado 2 contraataques titánicos de 3 golpes cada uno, un único combate fuera del modo de entrenamiento. Ok. Nah, sí, iba bien, iba bien. Estaba haciendo un poco el gamba, pero no pasa nada. Más complicado, pero me gusta. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. O sea, hace 18, Between the unos 20 Blight años and the casi. Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Oh, it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. Sí, está claro que faltarán cosas, a mí no. Tiene que ser alguna misión o algo. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon Así as no I'm quiero done saber saying nada, a no hace falta prayer que lo for those digáis. that raised me, it's onto your hideaway. I'll meet you there.
That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of Mira el anything Bibi. else. Bibi, protege bien la aldea, ¿eh? De los magos negros. No sé por qué me da que por aquí está la escoria de rango ese. ¿Sabes? Tengo ese presentimiento. Y aquí rezando a sus padres. Siento haber tardado tanto en volver. Sí, con la vida siempre al límite, amigo. Es que me suena que era una zona boscosa como esta. Y tiene pinta que aquí va a estar el gigachat de level 45, ¿sabes? Es aquí. Lo que aún no está. Pero es aquí, ¿eh? Esta es la zona donde está la escoria de rango ese. Es aquí 100%. De locos. Hay una cosa que no he mirado 100% bien. El Mouri. No existen magias como antes, ¿no? No te puedes tirar cura a ti mismo y esas cosas. No. Tienes Sismo Plus. No sé, no sé cómo se consigue el Plus Plus. No sé si será alguna mejora para más adelante. Y lo mismo con cada elemento. O sea, cada elemento sí que tienes para mejorarlo como Plus. Como Plus no he visto nada aún. Pero no, magias curativas no hay. Te lanza Revitalita, el perro. Pero que solo te recupera la parte de vida verde oscura que has perdido. Hay dos tipos de forma de perder vida. Pero nada más. Tú como curarte tienes pociones y ya está. ¿Y vas a pelear contra Atlas con 300 HP y 3 potis? Efectivamente. Bueno, Joshua sí que tenía cura más, eso sí que es cierto. Joshua sí. Eso es verdad. The little ones have been up to their old tricks again. Drawing on the decking this time. Jill looked white as a sheet when they brought her. Ahora voy a comprar pociones normales. Is it business or pleasure? Go on then. Si te suicidas te la dan gratis. You're rubbing me blind, you know. It's all right. El perro va aprendiendo cositas. Tienes aquí. Va subiendo de rango. Mejora la mordedura, la embestida. ¿Ves? Habilidades de Fenrir. Es Fenrir, amigos. Ya está, no le den más vueltas. Erosión milenaria, aullido eclipsador, luna aullante, furia magna y rayo fúlgido. Pues ya está, pues es Fenrir. Lo que hemos especulado antes, pues el juego no lo acaba de decir indirectamente. Bueno, indirectamente no, y tan directamente, ¿no? Ay, no, por aquí no. Así que podemos decir ya oficialmente que hay 10 dominantes. How's it coming No along? 8.
Al menos por ahora, que conozcamos. Te lo van a explicar ahora. Bueno, no hace falta que me lo expliquen. Ya lo he visto. No me hace falta un portal Stargate para saberlo. But I want to help Miss Mididol with her experiment. All right, Clive. You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant. Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. ¿Cuál es el noveno? Artema. Ya no lo hemos encontrado por historia. 3 segundos menos. Está mal. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Did Bernard say how long he was going to be? I mean, it's fine. Artema tenía a Tifón. Shouldn't you be getting some rest? Así que podemos decir que Artema es el dominante de Tifón. Como mínimo. Como mínimo. Menos de la mitad, David. Clive. Puede que ya la mitad, por ahí. Oh, yeah. How's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. El juego no va a ser 60 horas Take fácil. good care of her, won't you? I'll do 10 my directos, best. puede que 11. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Harpocrates about Torgor. He must have found something. Vale, lo que nos cuenta ahora sobre Torgal. Mira, hasta aquí. Caprice. Pero no voy a avanzar mucho porque primero hay que hacer las secundarias. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. But it's my first time and I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but ¿Cómo que muchos no lo consiguen? as many die. Y se lo quitar una marca, ¿no? Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. I know. I still wish there was some other way. But griping about my lot helps no one, I suppose. Don't worry. I'll do what must be done. I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Just tell me what you need. You'll go? Oh, thank you. No one knows Herblore like Taya, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find, if you know where to look. And fortunately for you, I do. Along the river near the village of Amber over in Rosaria. Just search for the bright blue blossoms. Sí, prácticamente es como que te quitan la piel de la cara, ¿sabes? Y luego tiene que construirse de nuevo. O yo qué sé, o algo por el estilo. The little ones have been up to their old tricks again. Do you have a moment, Sid? A team of Cursebreakers has gone missing near Northridge. Pero a cada uno le queda una marca distinta, ¿eh? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A Cursebreaker managed to release a Stolas amid the confusion, but this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that
They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. I'll go and find them. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. A lo mejor alguna de estas misiones también me da alguno de los materiales que necesito. If they were there, Torgal will track them down. Aparte subimos más reputación todavía. Vale, misiones nuevas fuera no hay de momento. La parte que más te está gustando es intentar hacer los parries. Joder, pero sí. Lo que hemos vivido antes de Titán es Jesucristo. Aparte de algunos bosses como el flan con doble magia y demás. The river was easy enough to find. Now for those herbs. Satisfactorio de un rato, ¿eh? La práctica ha sido útil, ¿eh? La práctica de antes ha sido útil, amigo mío. This is the only plant around here with blue flowers. I hope it's the right one. Mola, Titán. Should be enough to keep the infirmary stocked. Qué guapo está, macho. Nah, dominado no, pero mola. Mola mucho. Venga, chicos, esos likes arriba por otras 6 horazas épicas que nos esperan. Bueno, 6 horazas no nos esperan, que llevamos 2 horas y media, pero ya me entendéis. Ahora solo falta que el chocobo también sea un dominante. El dominante de la invocación chocobo, que también es una invocación. Stranger of Paradise o Final Fantasy XVI, pero sin ánimo de lucro. ¿Qué prefieres? ¿Una barca, pedales o 7 cajas de valerianes? ¿Tú me entiendes? ¿Una tortilla de patatas o ya tú sabes, ¿no? Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, sin ánimo de lucro. What are you doing here? Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slaver's carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? Empecé al menos un año. Goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. All right. Yo solo tengo una de las cosas que tengo claras es que todos esos medios supuestamente analistas supuestamente que se quejaban de la falta de diversidad no juegan al juego. Tienes gente de todo tipo de etnias, todo tipo de
Dime que no has jugado al juego cuando se supone que eres un medio profesional sin decirme que no has jugado al juego. A ver, falta diversidad. Es que hay que ser gilipollas. Pero profundamente, ¿sabes? Es que no paras de ver de todo tipo, tío. Y cómo trata los temas con tan buen tacto, tío. Es la polla, ¿sabes? Ay, los medios, los medios. Qué triste todo, tío. Qué guapo, lo del parry, tío, me encanta. Ay, me he equivocado. ¡Brutal! Brutal. Me encanta Titán, tío. Me encanta Titán. ¿Por qué han tardado tanto en darnos a Titán? Sí, los brazos son el poder de Titán. Pero si lo peor es que está lleno de diversidad el juego, tío. Y mientras Occidente diciendo, no, es que es poco diverso, los cojones. Está increíblemente bien hecho. Es una forma de decir que no has jugado al juego y lo has analizado sin haberlo jugado. Y eso me parece más grave todavía. Haber jugado las 5 primeras horas y haber dicho, bah. Ya haber hecho un análisis con 5 horas. De un RPG de 50-60. Patético. Sid, I couldn't just let you. You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours. Los cojones que no, Alex, y Titán que es. Fine. Do with us what you will. Extraterrestre. What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to you. Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. Lo que pasa es que aquí no está integrado con calzador. Aquí está bien hecho. Y cuando haces algo bien hecho, pues está bien hecho. ¿Quién podía imaginárselo? Que si haces algo bien, está bien. Todo tiene un trasfondo, todo está bien, no... Es que no sé, que no me chirría nada en ese sentido. No sé. Todo muy loco. Sid, welcome back. A stolus from the Dame arrived not long after you left. ¿Qué pasaba? Nada, la prensa diciendo cosas random. Waited a little longer, I might have been able to deal with things myself. Or maybe I wouldn't. I keep making the wrong decisions. Cole and the others got home safely. You made exactly the right decision. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I sent Cole
And you, after them, woefully unprepared. What kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your Es que faith in encima me. toca el tema del esclavismo de una forma que hasta ahora solo lo habíamos visto I en sometimes películas, wonder if I might prefer to risk death alongside que en the un others videojuego than no lo risk habíamos it of them. visto un trato de esta forma. I'm a Cursebreaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it. Y lo hace de una forma espectacular. In time. Doris tiene una crisis existencial. Bueno, es lo típico de cuando gente que está a tu cargo puede morir por una mala decisión, ¿no? Eso le pasaría a cualquier persona que no esté medio mal de la cabeza. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Here's everything we've received and everything promised. El lobo gigante. Here you are. Best of luck out there, Sid. Ay, no, eso no. Incrementa el daño infligido al ejecutar un tetracombo en 5. Tampoco bastante. I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is, unless I... You'll do fine. Tyre trusts you, which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. But I'm sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. Ya nos están contando. One ill-conceived incision. A single slip. Hostias. Poison fouls the patient's blood. O sea, está hecho a mala hostia que flipas cuando los marcan. Para intentar que nadie se lo quite. Pain. Days of agony as the wound heals. I became a physiker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Cursebreakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb. Ahora ya sabemos por qué no todo el mundo se Knowing quita la their marca. efforts will win them neither glory nor acclaim. Que nos lo And yet preguntamos we el otro never día. won for volunteers. Porque What do you conlleva think un that is? riesgo que no todos están dispuestos a asumir. Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy. But neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Tyre. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physiker's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. Pueden tener una estructura de las misiones secundarias muy de MMO, que lo tiene. Pero No, sin ¿qué? duda están muy bien escritas la mayoría de momento, ¿eh? Bastante bien escritas. Bastante bien escritas, tío.
I'm sorry I let my fear get the better of me. Damn the bastard who thought to mix branding ink with the foulest poison known El to veneno más man. mortífero que se Since conoce. then, bearers have only ever had two choices. Court the crystal's curse in service of their masters, or defy the brand and suffer the wyvern's wrath. Either way. No lo pone por aquí, ¿no? Nah. It's an agonizing death. Joder, qué hardcore. Qué puto hardcore. Es que hay algunas que te dejan con muy mal cuerpo. Cuando lo empiezan a explicar y dices... The little ones have been up to Joder, their macho. old tricks again. Jill looked white as a sheet when they brought her back. I dread to think what happened in Rosalith. Ya, Jill está jodida, ¿eh? Pero bueno, eso lo veremos luego. Cántame algo. Canta cosas diferentes. Joder, canción más triste, cabrón. Seguro que eres un bardo, anímame. No es que me tire por un puente, cabrón. Pero, tío, pero ya no hablo más contigo. Y esto es el Titanic. Que ahora está de moda hablar de ello, ¿no? Pero... Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and... seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened. Just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a Frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal! You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Era demasiado inteligente para ser un normal. A ver, está clarísimo que un lobo normal no era. Un perro normal no era. Habíamos hablado, ¿eh? En plan de tiene que tener algo especial, tiene un brazalete. Algo nos tendrán que acabar contando porque el perro no es normal. Y efectivamente, el perro no es normal. Sí, la rubia habla demasiado deprisa. Es hiperactiva. Isn't it brilliant? It is.
Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot, starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Escuchamos muy lento, ¿eh? Now that that's settled, o muy rápido. I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Thanks for before, son. That was a good deed you did me. Only right I do you one in return. Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. Pero ¿y esto qué es lo que hace exactamente? We have everything we need to begin work in earnest. La ciencia no se hace solo. Mira a los niños cotilleando. Bueno, de momento no tenemos ninguna utilidad con ellos. Pero bueno, ya la tendremos, ¿no? Continuamos. Está todo hecho. I think I'll wait till Mid's away to take a tour with her. Vale, por aquí. No sé por qué he intentado meterme por ahí exactamente. Pero está claro que por ahí no era. How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. A ver, que tiene influencias de Juego de Tronos, está claro. Pero que esto es una copia de Juego de Tronos ni de coña. Esto no es sino otra cosa como ya hizo el Final Fantasy XII, o el Final Fantasy Tactics, o el Background Story. Tienen un mismo concepto, o sea, en plan de guerras políticas y demás. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? ¿Quién puede ser ahora? Hostia, su tío. For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! Pero puto zumbado, pagándole un pastón y todo al barquero, ¿sabes? En plan de toma, gástatelo en drogas. Pero a ver, por favor. La nueva capital imperial. Es multimillonario ya. Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Mira la hija de puta. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him Espera, over. era este, ¿no? The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go Lo with you. claro. Very good. Se parece al que ha agarrado a Titán como si fuera basura, ¿eh? El niño.
Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. No, ya sé que no es, pero se parece. No es porque es el de Barnabás. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. Vale, no lo sabe. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Zumba, o sea, ¿nosotros quieren hacer un tratado de paz al final? The y te dice, no, vamos a la guerra. Claro, esa es una forma de verlo, es en plan de, no tienen tantos recursos para alimentar a todo el mundo, ¿no? Pues que gente muera. Si gente muera, ya hay recursos para alimentar a todo el mundo, porque hay menos bocas que tienen que comer. Y se crean puestos de trabajo porque hay que reconstruir el reino. ¿Qué coño será esta flor, tío? ¿Lo pone? No, pero hay datos aquí. Antigua capital del dominio cristalino. En el flagrante incumplimiento del pacto de no agresión, el imperio lo invadió y trasladó allí su capital en el año 873. Los 5 cardenales, los 5 máximas autoridades del Sacro Imperio de Sanbreque, por debajo del emperador, integran el Consejo de Sabios, un órgano gubernamental constituido por el Cardenal Supremo, representante de Oriflame y Sanbreque Central, y el resto de cardenales regidores de las 4 secciones en las que se divide el imperio norte, sur, este y oeste. Disputa del dominio cristalino. Contienda entre el Sacro Imperio de Sanbreque y la República de Dalmequia por el control del dominio cristalino en el 878. El territorio fue declarado neutral en el pacto de no agresión firmado entre las naciones de Balistea, pero en el año 873 el imperio proclamó Twinside su nueva capital, desatando el conflicto. La flor es a drogadictos, ahí engancha. Prepare for battle. Fíjate que pensaba que iba a meter una hostia, ¿eh? Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. May Gregor forgive you. Que Gregor os absuelva. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Estaba claro con lo que ha dicho. El hijo no está de acuerdo con el padre, lo cual es normal, ya se vio la otra vez, ¿sabes? You disappoint me, Dion. Hija de puta, tío. Malmetiendo solo para que su hijo sea el nuevo heredero de Bahamut.
Se quiere quitar de en medio al otro para que sea su hijo el elegido de Bahamut. What on earth is Uncle Byron doing here? Pero Only one way to find out. Qué grandísima hija de la gran puta, ¿eh? ¡Qué locura! The little ones have been up to their old. It's just one thing after another around here. No, Shehad, eso no tiene nada que ver. Tienes que comprobar si puede ser el elegido o no. De la misma forma en la que Jill no era el elegido de Siva y lo fue a posteriori. Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? Está flipando esto también diciendo, pero ¿cómo? Puto rico multimillonario. That is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waloed friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. Y al desierto que and vamos. By cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat.
I would stake your life on it. So it was the Waluders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Para Lord tener otro Rosfield. reencuentro con Titán, And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canverward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. Échate unos cuantos giles. I need to tell my friends what Somos we've learned. pobres. Hay que comprar cosas. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Acerca el despertar de Ifrit, de verdad. De Tyrial Ifrit. Finished outfitting her little workshop, I hear. Otto. Una despertar Cooper's como at tal, Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Nueva región. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Es que fijaos en realidad lo que queda. O sea, por aquí puede haber algo. Por aquí tiene que haber algo. Y por aquí también. O sea, nos quedan 6, 7 directos fáciles, yo creo. O sea, queda un cojón. Como estamos haciendo todo, queda un cojón. Y yo contentísimo. Vendrán en DLCs. Mira, yo un DLC de Cid joven, me lo fumaba súper a gusto. Un Cid joven, tío. Uf. Mira que no pido DLCs normalmente en un juego, pero me molaría la historia de Cid, de cómo pasa de ser un erudito, un estudiante, a ser el comandante del ejército del imperio, a ser un renegado, ¿sabes? Y que se desarrolle el amor es entre Benedicta y Cid y tal. Buah, es que sería una oportunidad desaprovechada no hacerlo, The trading post it is. Hostia, cómo mola esto. Y sí, verdad, Jill no viene, Un enigma entre las arenas. Imperial, del Sacro Imperio. Era del Sacro Imperio. No, del Sacro Imperio no, era de Waloed. Que bueno, no deja de ser otro imperio diferente, ¿no? Era de Waloed. Con Benedicta. ¡La puta! ¡Pero qué locura!
¡Qué guapo, tío, se ve esto! Beyond the ruins. Mark 'em well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Bueno, ya sabéis que hay que perderse en el desierto porque hay que explorarlo todo. Hay chocobos, pero la primera vez que voy a un sitio, ya sabéis que me gusta explorarlo todo al dedillo. Todo al dedillo. Porque en verdad puedo sacar el chocobo, ¿eh? Pero es que entonces ya me estoy perdiendo combates si saco el chocobo. Tiene que estar guay, ¿eh? También sacar el chocobo aquí. You deserve a rest. Claro, hacer bestiario, que también es importante, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Mira, nuevas cacerías. Me gustaría ver primero las cacerías. Ahora volvemos. A ver si son solo del desierto o si son de otro lado. Porque como se puede hacer el rango ese, ¿lo hacemos o qué? Lo intentamos. The little ones have been up to their old tricks again. Aún no. El terror azabache en el desierto de Belcroy, Dalmequia, vale. Ha llegado varios comunicados de mercaderes ambulantes que han sido atacados por lo que describen una gran roca negra. Aunque desconocemos a qué especie pertenece la criatura, sí se sabe que cuenta con una fuerza y resistencia extraordinarias. Debemos acabar con ella para que mercaderes y libertadores puedan transitar con seguridad en el desierto. Vale, ok. Jo, yo quería mi rango ese, tío. Pero parece que vamos a tardar un poco en desbloquearlo todavía. Golem tocar ahora. Tiene pinta, ¿no? De ser un golem. Tiene pinta de que... Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Porque da mucha experiencia esta zona, ¿eh? He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed her mules, sat in the sand. Voy a mejorarle un nivel esa habilidad de titán que me mola también. Luego ya veremos otras. Pero esta la mejoramos. Ahí. That feel good, boy. Pero Castilio, si sale, tendría que ser una cacería. Y los Castilios, irónicamente, no solían salir propiamente en el desierto, ¿eh? Depende del Final Fantasy, realmente. Oh, mola, tiene esta ciudad destruida, ¿no? Cinturón de mitrilo. Oh, qué putada. El cinturón ya me lo había hecho.
Mira, el norte del desierto de Velcro, y creo que era por aquí. I can't see a thing. Come, Clive! Let us turn back before we lose our way! Voy a dar media vuelta, ¿no? Porque aquí hay cosas, tío. Joder, está increíblemente bien hecho el desierto, ¿eh? Qué bien hecho que está esta locura. Un duende. Si tienes Pokémon tipo agua aquí lo vas a pasar mal, ¿no? Level. Pinta para Goti el juego. El Goti se lo lleva el Zelda. No sé cuántas veces os he dicho que el Goti se lo va a llevar el Zelda sí o sí, que la prensa lo tiene decidido desde que se anunció. Y cuando salieron los análisis, lo único que hicieron es confirmarlo. Luego ya el Goti personal de cada uno, eso ya son otras historias, ¿no? Pues no sé si será mi Goti de este año, pero un top... Sí. Al ritmo que va, top como mínimo, sí. Ya lo sé, Nemesis, si es algo que yo llevo diciendo un montón de tiempo. Para la gente que dice que no hay ni clases de personaje ni nada, pues claro que hay clases de personaje. Cada Eikon es un job, es un Final Fantasy. Cuando los dominas te creas tu propio Eikon, tu propia clase de personaje.
Es que sería que nunca me pega un golpe. Y ahora sí que lo hace. Mira, otra de las piedras estas, tío, que no sabemos para qué sirve todavía. Pero bueno, se me quedará marcada también la de esa región. Cronolito descubierto, pero no sabemos para qué es. Es que no lo sabemos. Qué curioso. Luego seguro que lo miras mejor. Mira, a ver, puede ser un juego de plataformas, ¿no? Mira, yo salto. Es un buen juego de plataformas. Salto de plataforma en plataforma y funciona bien. Sí, está usando magia de hielo, Torgal. Lo hemos visto antes que tiene rayo de no sé qué y tiene alguna cosilla más suelta. Pero yo pensaba que la cacería está aquí y no la he visto, macho. Ha convencido de que estaría en esta zona, en el norte, pero veo que no. ¿Qué tal, Salvador? Fly, Ambrosia. Estoy mirando por si acaso. Un poco más así, la zona abierta. ¿Ves? Por ejemplo, esto se nota que viene de diseño del Final 14, macho. Y esto debería poder saltar. Ah, mira, esta parte sí que puede, ¿ves? Pero la otra no. Thanks, girl. Es una pena. Qué satisfactorio, macho. Quita como si le estuvieran metiendo algo por el ano. Eso es porque sabes cuál es el grito de cuando te meten algo por el ano. Eres experto en reconocer esos gritos. Dios, cómo mola. Dios, eso tiene que doler, ¿eh? It's over. Es que matar a todos los enemigos que hay en el desierto es una locura, ¿eh? Qué región más grande, macho. Es el pasillo más raro que he visto en nunca, tío. No sé si a vosotros os pasa lo mismo.
Pero es un pasillo muy extraño. Ya, realmente me puedo tirar hacia allí y todo. Ah, no, hacia allí no. Hacia ahí sí. ¿Por qué matas chocobos? Estaban tranquilos. Me miraron mal. Mira, son puitres y no se llega a matar. Y hay como una estructura. Garras letales. Yo soy del 88. Mucha ruina y poco cofre, ¿eh? Qué viejo eres, ya ves. Voy a cumplir 35 en mes y medio. La idea del Marcus. Caution, my boy. Qué guapo la ciudad. You're finished. Waken wins. Farewell. Soil and stone.
Have you lost your way already, my boy? Ya te has perdido, The dice que ruins no. mark the road to the inn. No me he perdido. Easy does it. Vale, ya lucha contra esto. Esto sí que es un poquito más grande. Me da ítem buenos. Nice try. Soil and stone. Qué cabrón. Tío, no me ha dado una mierda, tío. El puto. Tim dijo que Clive era fan de los chocobos de niño y no lo parece. No. Es un psicópata. Garras letales, ya lucho contra ellos. Voy a empezar a sudar de algunos bichos porque si no. Lo que no entiendo es lo del tornado, que va cambiando como de zona, ¿sabes? Good girl. Run like the wind. Es que a la que te acercas desaparece, tío. Vale, ese creo que no he luchado antes. Straight home now. Creo que Antares no ponía. O quizás sí. Está el de Beetle. Let's go. Fly, Ambrosia. Me flipa lo bien que está hecho el desierto. Mira, aquí está. El boss. Ah, es uno de Amanta y Mai, de verdad. El mío es el 6, lo he dicho muchas veces. Bueno, aquí se llama Fastito Calón. Well, Clive. Looks like you're gonna need an even bigger sword.
cojones? ¡Qué locura! ¡Ay, ay, ay, ay! Dios, qué cabrón. Vale, he hecho un parry parcial, pero... Ya está muerto. Qué pasada de combate, tío. Oh, espérate que no aguanta, el cabrón. Hijo de puta. Oh, ay, que estaba con Garuda. Oh, me la lía. De locos, tío, cómo mola esto. Qué loco todo. Mira, lo que me faltaba. De puta madre. Eso le pasa por salir del caparazón. Buah, cómo mola cuando empiezas ya con los parries, de titán. Buah, me encanta. Me flipa. Qué guapo. Pensaba que era un cofre, me siento engañadísimo. Me siento profundamente engañado. Ready, girl? Vale, queda un trocito por explorar todavía. Pero los enemigos sí que... Como voy por encima del level tampoco... A no ser que vea que me falta. De que no los he matado. No, bueno, no sé si se puede poner la canción de los chocobos completa. No sé si alguien sabe si existe la opción. Yo no la he encontrado. No sé si se puede, no tengo ni idea.
Ojalá se pudiera, pero no lo sé. Claro, y faltan 3 poderes más todavía, ¿eh? Es que eso es lo que hay que tener en cuenta. Que a pesar de lo que llevamos, aún faltan 3 poderes. Contra Antares he luchado ya y contra el escorpión normal también. So, Lord Cook has finally made his move. Yes, I expect that's why there's so many soldiers in town, to deal with any Imperial reprisals. Zona resguardada del desierto. ¿Cuántos poderes hay en total? Pues faltan 3 todavía. Con lo cual falta bastante juego. Es que este juego está súper detallado, historia súper profunda. Es alucinante, macho. Da Luis. Claro, porque estamos en momento de exploración desierto, ¿no? Que no estoy encontrando nada más allá de enemigos, ¿no? Pero es normal, ¿no? Es un desierto. Pero por si acaso hay que mirarlo bien. Por si hay algún tipo de bicho que no... Ya, se la manda, ya me he cargado varias. Por si acaso hay algún tipo de bicho que no he luchado. Sí, ya ves. Está claro que le faltan elementos de RPGs. Como saltar a la comba, ¿sabes? O hacerte un bocadillo de patatas. Eso no lo tiene, así. F. Be safe. Mira, creo que la he liado y he traído Dios y la madre. Ah, bueno, pero estaban muy lejos. ¿Cuántos sándwiches puedes dejar en el escenario de este juego? Claro, claro. O sea, no puedo hacerme un sándwich y tirarlo al suelo y dejarlo rollo migas de pan, ¿sabes? Para saber por dónde estoy yendo. Eso claramente es un 0 absoluto. Porque en Minecraft puedo tirar objetos. Y Minecraft es un indie, ¿sabes? Esto es un AAA y no puedo tirar objetos y que se queden en el mapa, ¿sabes? Time to fight. Con lo cual, F. Farewell. Vale, no parece haber nada ya. Oh, monedas bestiálidas. Eso sí que me aporta dinerito que me hace falta. Good girl. Faster. Está súper cuidado, macho. Es que está cuidadísimo.
Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? ¿Jugabilidad tipo juego Legacy? No. Que va. Venga, chicos, que hay que llegar a esos 500 likes. Vamos, que ya llevamos 400. ¡Let's go! Look, there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stonehair. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Como negro puede atravesar montañas y de todo, ¿sabes? No puede volar, pero... Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Echo de menos los estados alterados. En realidad no, aunque me gustaría que estuvieran, pero no se echan nada de menos. A la hora de la verdad los habían simplificado tanto estos últimos años que cuando acababa un combate los estados alterados te los quitaban automáticamente. Cuando al principio no había nadie quejándose de eso. De hecho lo vi celebrándose porque la gente decía, joder, son un coñazo, por fin. Pues al final los quitan. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. Mi compadre. What do you recommend? Me cambia como el If you're acento, after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Sopa de chocobo, hombre, claro que... ¿Qué te crees? ¿Que no se lo comen? Pues claro que se lo comen. Tú no comes pollo. No, pero los pollos, pobrecillos. Pues ya está, ¿eh? ¡Ojo! Un chocobo no deja de ser un pollo gigante. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Como mola estos planos, que van cambiando entre personajes. Está muy bien pensado, Aquí tienes a los de Waloed, por un lado tienes a Joshua y por otro lado tienes a los otros. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough.
Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Ah, escuchado, listo. Uncle? Sorry. Y tanto es el tío Byron. Todos tenemos algún amigo así que es un boca, ¿sabes? Can you walk, Your Grace? Que piensa en voz alta y muy I fear fuerte. trouble may be brewing downstairs. Luis, lo que tienes que hacer es subir tú el Travelers, volumen. are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. Madre mía. ¿Ves? Que es el amigo tonto, ¿eh? I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Stay back, Uncle. Con la barba manchada y todo, ¿sabes? It's the outlaw. Take him. Try it. Madre mía, pobrecillos, ¿no? Pues ya estaría. Me he cargado una mesa y todo el proceso. Pero está bien. For your trouble. Por las molestias, si le da tanto dinero que se podría comprar una taberna entera, ¿sabes? Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Pues, la tía se ríe, pero ve el dinero y dice: no digas nada, que no se ha dado cuenta de lo que me acaba de dar, ¿sabes? Ya, Royal, se exageran un montón. Lo que las esponjas de daño son los bosses, que los bosses obviamente es un boss, tiene que tener vida, ¿sabes? Lo que la gente no sabe ni lo que dice. La gente le han dicho que tiene que decir una cosa y la repite cual si fueran loros. Y ya está, ¿sabes? Your Grace? I'm fine. A ver si en verdad el tío tiene el mejor poder, el poder del dinero. Una de las habilidades más fuertes en los Final Fantasy antiguos es lanzar giles. Si eras rico, quitabas siempre el máximo de vida, 9.999. Sin necesidad de subir demasiado nivel, ni características, ni equipamiento, ni nada. El poder del dinero siempre ha sido un buen poder. Joshua está cerca. Clive? El poder del capitalismo, sí, efectivamente. ¿Te imaginas el dominante de los giles?
What is it now? Qué buena invocación que fuera el dios del dinero, ¿sabes? It's nothing. Let's go. Sería brutal, ¿eh? Párate a pensarlo durante un momento. Venga, Vilegas. Y mientras unos crean bolas de fuego, bolas de hielo, que sí, que está muy guay. Tú creas bolsas de dinero. ¿Sabes? En plan de sí, tú podrás hacer fuego, ¿sabes? Pero yo puedo devaluar la moneda que quiera, ¿sabes? Imprimiendo dinero infinito, ¿no? Well, if we didn't know where to find Kupka before, we do now. The Rawless said it themselves. Probar nuestros deliciosos panes de Guest is in pita. the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. What was all that crashing and El dominante de los giles sería Yojimbo. No es mala idea, ¿eh? The inn's a mess of blood-soaked splinters, thanks to you. Bienvenido a la picadura mortal. Another fight, is it? En el 11 soportamos a los enemigos. But the master's not here at the moment. All orders have to go through him. Adal... ¡No! Adalbert Steiner de la compañía de mercenarios Pluto se compromete a pagar la suma de 1000 giles por el espadón de no menos 8 palmos con cruz, hornada de platino y concha espinosa, pomo contundente y filo dentado para cerrar hueso. ¡Hostias! Final Fantasy IX, amigos. Del comandante del batallón Pluto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Por favor. ¡Qué grandes! The finest fabrics, fresh from the like meat and needed to a silken softness. Luego esto no lo ponen por ningún lado porque la gente no explora, ¿sabes? A ver, en verdad debería mirar el otro lado, pero bueno, primero esta parte de aquí. La gente no explora una mierda y no lee este tipo de cosas. Yo he sido siempre hay alguno más, ¿no? Pero yo he sido de los pocos tontos y se pone a mirar cada rincón, intentar buscar cada referencia, hablar con cada NPC. The moment they find out you're from the Empire, they flat out refuse to do business. Qué bueno, tío. A ver, hay bastantes referencias a Final Fantasy IX en este juego, ¿eh? Bastantes. This river runs all the way to the southern seas. They used to load the crystal onto barges and sail it to the villages downstream before the canyon. Fucking men of the wrong. Auténticas espinas de cactilio de las tierras de Allende del mar, molidas en polvo y listas para su consumo. Tomadlas en infusión y vuestra Midgard no decaerá en toda la noche. Utilizan espinas de cactilio en polvo como Viagra. Vuestra Midgard es vuestro rabo, no decaerá en toda la noche. Básicamente. Es un afrodisíaco las púas de cactilio molidas. I need a drink. Let me Tócate las pelotas, valga la redundancia.
Es que vaya, cuando alguien dice que esto no es un RPG, es que me parece un insulto a la inteligencia tan grande que no tiene ni sentido, tío. What was all that crashing and banging about before? Yes, they're quite sought after. The Fresh bread, juiciest meat warm from from the breeds. oven. Vale, esta parte está cerrada. Por aquí se pone que debería pasar, pero no se puede. Necesito un poco de ese polvo para fines científicos. How about a hot bath to soothe the aches and pains of the road? This town is truly blessed. The bustling markets, the healing waters, and all under the watchful eye of Lord Kupka, who stands ready to crush any threat that might face us. Ah, they've closed the road, and it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. Pues me gustaría un I'll DLC, wager lo this repito. Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Me encantaría un DLC de Cid, de verdad. De la historia de Cid. Me encantaría. A ver, de momento, la mayoría de casi todo el mundo que está jugando al juego le está encantando. Porque el juego es muy bueno. ¿Tiene cosas que se podrían mejorar? Sí, pero es que la historia es tan buena, la ambientación es tan buena, el desarrollo de personajes es tan bueno, la música es tan buena y el combate es tan simple y adictivo que quien lo está jugando le está flipando. A nivel de construcción, personajes, de todo, tío. De absolutamente todo. O sea, es que no tiene sentido lo bien que está hecho. Thank you for your custom. No tiene ningún sentido. Crystal delivery's over. Get back to your home. NPCs, cómo viven en la ciudad, cómo hablan entre ellos, los rumores que van comentando, cómo se desarrolla. Está todo tan bien, pero tan bien. Anything I can help you with, travelers? Allow me. El blur es que es una putada, ojalá se pudiera quitar, chica. Yo lo entiendo, a mí me molesta. Es otra de las cosas que critico del juego yo. El blur es una putada. Expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No, I can't say I do. Well, thank you all the same. Blur es un efecto que emborrona todo, tío. Es un poco mierda. Efecto molesto que se usa para tapar defectos. Caídas de frames. Que algo no va tan fluido, ¿no? Cuando con los 30 FPS. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question.
If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience, believe you me. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask Further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Further knows. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Excuse me. Are you Further? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have La with liebre the del desert desierto. hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. A ver, hay gente que no le molesta el blur, hay gente que le molesta muchísimo, lo mismo pasa con el bloom, lo mismo pasa con diferentes efectos, ¿no? Entonces, yo no veo mal que tengan la opción de quitarlo, ¿no? O sea, yo creo que deberían, sinceramente. Only as far as I think he trusts us. Pero, de momento no se puede. So you're the ones who've been E imagino que no te dejarán quitarlo hasta que lo estabilicen los FPS. Por eso no ha salido el parche aún. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. No lo han jugado. A ver, es que ir haciendo preguntas de una tía tan importante. Luego tienen familia. Tenían. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Further? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Tengo suficientes puntos. Sí. Dominada también. Es que me molan muchísimo estas dos habilidades de Titán. Aunque esta la quiero probar también. Suena demasiado bien. Pero de momento ahorraremos. Me he saltado
la amo totalmente a que tendrá habilidades muy buenas, ¿eh? Y aquí todavía no lo tengo todo. Este escudo dicen que va muy bien para hacer el perfect, porque te protege de algunos golpes sueltos. Hostia, no me he puesto el piro más aún, es verdad. Vamos a ponerlo, ¿no? Para potenciarlo más. Ahora supongo que podré tirar piro más, ¿no? Needed to a silken soft. The most fragrant herbs of the My carpets. Is this the place? Hugo's Forge, the Briar's Kiss. Lo que nos habían dicho, ¿no? El beso de la zarza, la herrería de la nota de Albert Steiner. After all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Al menos no lo he visto, no sé que sea mejorar aún más la estocada, Kat, no lo he visto. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man... Quintuplica en edad. 5 times my age. Pero qué dice, chaval. But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you.
It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this. No creo que sea malo en matemáticas. Le está diciendo que es un puto abuelo, ¿sabes? Porque el otro ha dicho, hace 5 años debería ser un niño, ¿sabes? Niño mierda de esto, ¿sabes? Se ha dicho, bueno, pero tú me multiplicas de edad, ¿sabes? No sé. No sé de qué hablas. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Vale, tiene un problema de suministro de cristales. Parece que es algo que está siendo generalizado también un poquito, ¿eh? Entre todas las poblaciones. Un poco bastante. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Y aquí fuera, ¿qué hay? O sea, al final esto no lo he explorado todavía. No voy a explorar. ¡Ay, mierda! Me he equivocado. Voy a explorar un poquito antes de continuar. Come on. Lo puedo saltar, ¿no? Encima. Joder, me flipa muchísimo esta zona, ¿eh? Me encantan los contrastes con el agua y tal. Y con esto no lo usa aún. Thanks, Gal. Farewell. Deje de querer subirte a los tejados que luego los rompe. ¿Está pasado o qué? Sí, al juego le falta verticalidad. Que tampoco es un problema, pero sería guay que la tuviera un poquito. Son los mismos escorpiones del otro lado. Bueno, el escorpión normal no sé si es diferente. Voy a matarlo por si acaso. Pero dan bastante experiencia, tanto de técnica como de experiencia normal.
Todos hablan de lo que le falta y nada de lo que trae. Hombre, yo claro que hablo de lo que trae, yo hablo de todo. Yo hablo siempre de lo bueno y de lo malo. Y lo bueno es apoteósicamente bueno. Y lo malo simplemente son cosas que se podrían mejorar. Para que fuera todavía mejor. Antes de ir por ahí. Realmente conmigo te equivocas por esa parte. Buah, Titán, es que menuda delicia. Menuda delicia haber conseguido a Titán, amigo. Sangriento, vale, contra este ya he luchado. Me refiero a los análisis de prensa y random. Bueno. Pero al final lo de siempre, un montón de gente con prejuicios. Analizando algo. Y al final los prejuicios no te dejan ver las bondades de un juego. Al final le está pasando como al 13. El 13 se le atacó con un montón de prejuicios. Hoy en día el 13 se tiene muy alta estima. Obviamente no es el mejor final. Le pasó al 15. Ahora mismo el 15 se le tiene una estima increíble. Ahí sigue habiendo gente que sigue teniendo los mismos prejuicios que entonces. Pero por lo general mucha gente se los ha quitado de encima y se ha encontrado con que hay un puto juegazo en el 15. Con cosas a mejorar. Cosas que se podían haber hecho mucho mejor. Pero que no se hicieron. ¿Tiene algún minijuego este Final Fantasy XVI? No, no parece que te vaya a tener ninguno. Lo cual es bastante irrelevante. Porque la inmensa mayoría de Final no tienen minijuegos. Lo tienen unos pocos. He visto a gente diciendo, si no tiene minijuegos no es un Final. Y es en plan de, madre mía, eres tontísimo. No te contigo, pero sí que lo he leído. Pero ¿qué tiene que ver los minijuegos con un Final, tío? O sea, de verdad. ¿Qué tiene que ver? No holding back. Lo vaya tortazo. Ah, pero esa la banda no me interesa pegarme con ella. Sí, el 9 y 10 tienen minijuegos, el 7 también. Pero el 11 no, el 12 no, el 13 no. El 14 tiene algunas cosas de Gold Saucer por allí, por acá. El 15 no. Bueno, el 15 tiene los arcades, esos de mierda, ¿no? Bueno, a la práctica no tiene nada. Fly, Ambrosia. Del 1 al 6 no. ¿Sabes? Vale, por ahí no se puede ir aún porque hay un muro y se tendrá que acabar yendo por otro lado, pero bueno, está bien saberlo. El 15 tiene unas máquinas arcade raras que son un montón de mierda. Esos no son minijuegos, esos son gilipolleces. Vamos a hacer que el Royal metieran algo. En el 15 lo que tienes es pesca. Que en otro Final no había. Y se la pueden meter por el culo. Y no volverla a utilizar nunca. Por mi parte se pueden quedar la pesca de todo lo que quieran, ¿sabes? El 6 el minijuego es el Coliseo, pero eso no es un minijuego. Eso es como si te digo, no, aquí el minijuego son los desafíos. Que tienes son los desafíos, que te piden hacer cosas concretas, ¿sabes? En una sucesión de series de combates, saltándote cinemáticas y tal, reviviendo cosas antiguas. You wouldn't believe how much he gave Lo mismo, ¿eh? What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the rock and the men of the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off.
Ojo, que no estoy en contra de los minijuegos, pero siempre y cuando sean cosas que aporten. Por ejemplo, el Final Fantasy X no aporta. El Blitzball sí, lo demás no. El Final Fantasy IX no aporta nada. El Final Fantasy VII sí aporta, por ejemplo. Y mucho. El Final Fantasy VII es la polla. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. La parte que no podíamos entrar, la otra parte de la taberna. Un Final Fantasy sin Chocobo no es un Final Fantasy. Pero... ¿eres consciente de lo que estás diciendo? ¿Pero qué dices? Y literalmente tienes el chocobo cuando te salga de los huevos. Thanks, gal. What was all that crashing and banging about before? Some out-of-towners picked a fight with the guard, I heard. Got crowds stopped. Bueno, pero eso lo tiene que tener todo el juego, Baby Sister, o sea, es lógico, es un RPG, ¿sabes? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. Esto no es de caer. I'm sure esto es preparar el siguiente momento. But not here. What are you doing, uncle? El tío lo está liando porque le van a ver cara de primo con forrado en pasta y lo van a secuestrar y vamos a tener que salvarlo. Ah, pues no. Lástima. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd asked for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. Solo cuesta medio millón de giles. Admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the Hijo de supply of puta, yo soy crystals pobre, has ¿sabes? dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. Vale, ahora tengo que ir donde había ido antes, precisamente. Se me ha bugueado. ¡No se abre! Ahora. Nada, de momento no se ha actualizado nada. I trust I can count on your support if things turn sour.
hubiese gustado que se pudieran manejar otros personajes. Me da absolutamente igual. O sea, sinceramente. What was all that crashing and banging about before? No puede importarme menos. O sea, es decir, en The Witcher no llevas otros personajes y no podría importarme menos. En Cyberpunk tampoco. En Skyrim tampoco. En Oblivion tampoco. En cualquier MMO tampoco. O sea, es que me la suda muy fuertemente además. Si el juego me lo da, bueno. Que no me lo da, bueno. ¿Sabes? Me da un poco igual. ¿Sabes? Mientras el sistema esté bien hecho, me la suda muy fuerte. Es como J Survivor. En J Survivor solo tienes un personaje. ¿Pasa algo? No. Y así muchos más, ¿sabes? En plan de... ¿Qué más da? ¿sabes? I'll take it from here. Bueno, yo solo sí que lo controlamos, aunque sea muy poco. Eso sí que es cierto. Es decir, no lo hago ascos, pero tampoco es algo que eche de menos, ¿sabes? En plan de... Ok, sin más. Sí que echo de menos unas debilidades elementales. Eso sí. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Y tienen decenas y decenas y decenas. Not at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both. Se están contando porque tiene un montón de pasta y se piensan que son parguelas, que se va a dejar todos los dineros. Y no. It's not over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. Así me curo un poco, tío.
fallé. Y sobre las afinidades elementales, también pensad que no hay afinidades elementales desde el 13. En el 13 ya no había, si no recuerdo mal. En el 14 tampoco hay. En el 15 tampoco hay. Y me apena un poco, ¿no? Porque, pero bueno, veámonos. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. El 13 era diferente, porque iba como por clases, no por magias. Era una cosa rara. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade por himself golpeadores, so no golpeadores, ¿cómo se llamaban? Bueno, los tres tipos. Confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Yo no recuerdo que dejaran de hacer daño, ¿sabes? Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. A lo mejor sí, pero yo no lo recuerdo. Simplemente lo importante eran las categorías, porque había unos enemigos que tenías que pegarle con una categoría de personaje y otros con otros. It occurs to me that I still don't know your name. Para hacer stuns. Clive. So, Sid the Second is a Clive. Se está riendo de nuestro nombre, pero será cabrón. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the south gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Double the... Ugh! Here, wear this. Para que no te misiones aquí. La rosa del desierto. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. En el 15 propiamente dicho no hay ni magia en Maquilator. Es una cosa súper extraña que no acaba ni de funcionar. Eso sí que es bastante criticable. De hecho se le criticó ya mucho, ¿no? Al 15 por eso. Por el sistema de magias que te las creas tú de una forma súper extraña. Y no tiene ningún puto sentido en nada de lo que haces. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Qué reputación, si eres un colgado. ¿Pero de qué reputación hablas? Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go.
Sí, con el 15 improvisaron algo raro. Que al final hacía que no usaran magias porque no tenían ninguna utilidad. Si acaso para curarte, ¿no? Y poco más. Bueno, ni eso, porque tenías objetos infinitos. Eso, misiones secundarias. Vale, nuevas cartas, nuevas... Vale. Pero por si acaso primero voy a pillar estas misiones. I've never even forged a button. Perhaps Forge Master Luber's having fun at my expense. I wouldn't put it past him. Neither would I. Oh, wait. Are you Clive? Sorry, my mind was elsewhere. I'm Sava, Master Luber's least accomplished apprentice. Soon to be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not the resourceful type. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. Whatever that's supposed to mean. I don't suppose you have any idea what he's on about, do you? No, I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. It was that or pack my bags. I could give you a hand if you like. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. Lo que, la verdad que no entiendo de este juego, la gente que dice que está lleno de misiones secundarias. Good question. Salen poquísimas, ¿eh? I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalamil. Nothing is ever simple with that man. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. Que Lubor es un tocapelotas. We need information. The more the better. You're right. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? Well, there's plenty of folk in Dalamil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and any number of cooks. Un final que cuando te lo terminas puedes ver las cinemáticas que quieras. Alright. I think we have a plan. Pero no sé. Let's get to it, shall we? Me suena, pero no I'll sé. talk to every cook I can find. You speak to the butcher, and anyone else you can think of. All right. Good luck. Let's hope that someone says something useful. ¿El último Final Fantasy numerado? No. Lo pueden decir porque acumulan misiones secundarias. Me los ha jodido. Pero a mí me dijo Kate que empezaban a vomitar misiones secundarias. Yo eso no lo he visto, al menos. ¿Sabes? De hecho, es que ya te digo que cada 2x3 estoy mirando, pensando... ¿Me he dejado algo? ¿Me he dejado algo? Welcome, sir. What can I do you for? A question, if you don't mind. I need to know what makes a good carving knife. You a blacksmith or something? Something, I suppose. Fair enough. Knives, is it? First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat, no problem, but sinew dulls cheap steel in no time. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and I'm a happy woman. So a knife that stays sharp. Makes sense. El Final Fantasy X podía, Fran Silver, ¿ves? Pues ahí lo tienes. Es que me suena que algún Final Fantasy tiene esa opción. Pero no recuerdo cuáles eran, pues no suelo utilizarlos. All those years of toil. Every coin I've ever earned is tied up in this place. La Taucaña, Joan, ¿cuántas horas ha jugado? The baths are closed. Leave me be. On second thought, perhaps you are just what I need. Might your services be for hire? That depends on the job. I'd have you save my business, the baths. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalamil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. But I can't go and investigate for fear of my customers thinking I've abandoned the place. I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you. Go to Doznoff Terraces. Tell me what you find there. Vale, 25 de recuperación. Está bien, así vemos la siguiente recompensa. Wonderful.
It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur Por la will puerta guide sur, you the vale, rest of aún the no way. hemos salido. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life, is at stake. Sweet incense! Ah, they've opened the gate. Lubor was true to his word. Yeah, but what? What is it? I'm in no mood for chatter. 35 horas y ya está cerca del final. ¿Qué dices? Do you mind if I ask your trade? O sea, ha sido a piñón fijo. Why? I have a question. Can you tell me what makes a good carving knife? I assume you use one out in the field. Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade, not while I'm on the hunt. If your knife snaps every time you use it, you'll be spending coin as fast as you make it. Times are hard enough as it is. Thank you. I llevo 27 horas y voy por aquí, ¿sabes? Business, eh? Man after my own heart. 27. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Y me tiene que quedar otras 27 fáciles. Just look at the details. Made from the stoutest. Pero fáciles, me tiene que quedar otras 27. Fresh bread, warm from the oven. Ya, a mí es que no me sale aún el Atlas de rango S. Quería matarlo, tío, antes de terminar el directo. A ver si se me desbloquea. Que aún queda una hora y algo. How'd it go? De directo. Ojalá que sí. Got anything useful, no lo sé. or should I be looking for a new trade? Only that a blade should be durable and stay sharp. But I don't see how that relates to the spirit of Dalamil. I didn't have much luck either. All the cook said was that he needs his knives to be light. Too heavy and they do his shoulder in. So we're no better off than when we started. Perhaps Lubor didn't mean anything with his Dalamil remark. But that can't be right. I've bandied enough words with the man to know that he chooses them carefully. No. No estables, Matías, solo en combate. We must be missing something. Something right in front of our noses, most likely. No doubt you're right, but I have to make a start soon. I can't put off making this knife forever. Agreed. Lubor wouldn't like that much. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind. But it's hardy enough if you don't hammer it too thin, and it sharpens up nicely with a bit of effort. Trouble is, it's either durable or it's light, meaning someone is going to be disappointed. Forge Master Lubor, probably. Is there no one else you can turn to? Someone who knows their metals, perhaps? The other apprentices know better than to help me with my test. But maybe there is someone I could turn to. A merchant, a favourite of Forge Master Lubor's, who sells metals to tradesmen passing through the Valcroy. I bet she'd know a thing or two. A mí me parece brutal, hasta las misiones secundarias. Este juego es una puta maravilla. Una putísima maravilla. Well, this is Let's go. Run like the wind. Que va, Chehan, me falta muchísimo más. O sea, Kite no hizo todas las misiones secundarias y tardó 50 horas en pasárselo. Yo 27, me faltan un montón. Y yo sí que estoy haciendo todo. Con lo cual me falta mucho. No llevo un 60 ni de lejos. So, Lord Cook has finally made his move. Yes, I expect that's why there's some soldiers in town. Any luck? Or will you be needing help with your bags? Well, I asked her, but... you tell him. If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, there are options. They're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation.
never needing so much as a lick of the whetstone. But adamantite ore is unique to ash, so doesn't come cheap. And it's beyond my skill to handle. Unique to ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to refine it. Make it lighter. What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's what he'll expect you to use. But he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. Perhaps his Dalamil remark wasn't a riddle, but a hint. If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And, if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell! That must be it! I don't suppose you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've been around enough blacksmiths to know how it works. Looks like I've got some learning to do. Clive, I hate to ask after all that you've done for me, but... Limestone? Fine. I can hardly abandon you now. Besides, ¿Qué tal las skills de Titán en comparación? Me parecen this is the answer to Lubor's little riddle. Parecen increíbles. I can't thank you enough, Clive. You'll have no trouble finding limestone over in the terraces. The place is bloody made of it. Then I suppose I'll meet you back at the forge. Right you are. I'll see you shortly. So, do you... El porcentaje que llevo. Pone 65, pero no es así tampoco. Throw it in the furnace. La zona sur, básicamente. Vale, pues antes quiero ir a ver aquí. O sea, si es que hay tanto por explorar aquí y luego aquí y zonas por terminar de aquí y de aquí, que me queda aún la puta vida. Aparte de 3 Eikons. Who's this blue blood? Sid's going to find Cooker and finish them. Pero bueno, cuando termine, terminaré. Cid 2. Ruego que aceptes mis disculpas por haberos puesto a prueba a ti y a tu tío, pero sé que un hombre como tú comprende muy bien la importancia de saber elegir a los aliados, y más en tiempos que nos ha tocado vivir. Has demostrado ser digno de mi confianza y te aseguro que eso no cambiará. Espero que este sea el comienzo de una fructífera amistad. Antes de avanzar, quiero ver dónde está Jill. Estará en la enfermería, a ver qué dice. Es el pasillo más grande de la historia. Es que es la puta polla. A mí el juego me parece increíble. Sin duda lo estoy disfrutando más del 15. No más que el 9 o más que el 6. Pero sin duda es una puta joya. Es una puta maravilla. Yo prefiero lo medieval. Por mucho. No sé dónde está Jill, Thank you, Sid, for coming back to us. You're the glue. A lo mejor en la biblioteca. No creo. El 12, hombre, claro que es mejor que el 12. Para mí mucho mejor que el 12. Yo ahora mismo lo tengo en un top 5 de Final Fantasy. Probablemente el tercero. Si sigue a este ritmo. Si sigue a este ritmo se me va a poner en top 3. Por detrás solo de Final Fantasy 6 y el 9. Aquí tampoco está. No sé dónde está Tom says allí. he's looking for books about Torgal. I know. Let's write one. Curioso. Vamos a seguir. Mira el balcón de tu habitación a ver si está allí. Bueno, no pasa nada.
Ya la buscaré. This is no good. I was... Sin spoiler cómo está el juego, vas a tener una tremenda dirección que terminará solo cuando te pases el juego. Fresh bread, warm from the oven. Así que no tardes mucho, que a lo mejor se te cangrena, ¿sabes? We should get going soon. Do you have water? Ah, I'm not too late. Sí, si no juega ningún Final Fantasy, este es muy bueno. O el 10. Question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Tolmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. My man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. ¿Por qué el 9? Porque el 9 tiene combate por turnos, que me gustan más. También un desarrollo de personajes que es espectacular, con un carisma que es espectacular, con una construcción de mundo que es espectacular, con una banda sonora que probablemente sea la mejor de la saga, con casi toda probabilidad, la mejor de todas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eso es el 9, ¿eh? Este también es una maravilla, pero también el factor nostalgia ayuda mucho con el 9. Hopefully this is what 7 needs. Come on, girl, the gate's open now, we can press on. No, eso que no tiene nada que envidiarle, claro que no. Pero aún así, la banda sonora del 9 es una de las mayores locuras que se ha hecho en un videojuego. Más que la del 6. Yo creo que el 6 lo pongo por delante. From mercantile stock myself, as it happens. You'd never guess, I was born just down the road in Dravost. And like me old ma and pa, I've been wandering the world hunting Gilbard's blessing ever since. Reckon I might have found it too. You've heard about the famous healing waters they got round these parts, right? Well, I'm thinking, if I can find a little pool of my own, dress it up a bit, lay on drinks and fancies and whatnot, I'd have a license to mint millonario. Soothing your aches and pains with a grape in your gob and a glass in your hand. There's nothing people wouldn't pay. Madre mía, menudo zumbao. Hombre, si Zelda gana el premio a la mejor banda sonora, me parecerá un insulto a la inteligencia. Porque una de las cosas malas que tiene este Zelda es la banda sonora. Probablemente es la peor de toda la historia de la saga. No aporta nada. Prácticamente ningún tema nuevo. La banda sonora está bien, pero porque reutiliza todo. No es mi opinión, es una realidad. Es como si te saco el mismo disco 3 veces y te digo, no, pero es que el disco es buenísimo. Bueno, sí, la primera vez. Pero la segunda y la tercera vez sobran, ¿sabes? O sea, no es una opinión, es un hecho contrastable. Tears of the Kingdom recicla la banda sonora de otros juegos sin aportar prácticamente nada nuevo. Y me encanta Tears of the Kingdom y va a ganar el GOTY. Pero la banda sonora no se merece un premio ni aunque el jurado vaya puesto de coca hasta el culo. O sea, es imposible. Imposible.
Oh, vale, esta zona, macho. Me recuerda un poco una zona del God of War. Seguro que más de uno también. ¿La zona de los enanos? By the flames. That explains the heat. Personal. Out of the frying pan. Maldita sea. Pero captura el Shiny, ¿no? Let's cool things down a bit. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. Las físicas son horribles. Precisamente si hago una carga, pues me estampo. Es normal, ¿no? ¿Cómo que son horribles? Precisamente funciona bien. Para una zona que funciona bien, en tema de alturas, precisamente lo hace bien, tío. Me queda atascado con la carga, lo cual es normal. O sea, si yo tengo un muro y cargo, pues los pequeños sí que los subo, pero los grandes no, como es obvio. La banda sonora del Tears of the Kingdom es una puta mierda. No me equivoco en nada. O sea, no es una mierda. O sea, es la misma banda sonora del Breath of the Wild y de otros Zeldas sin casi ningún cambio. Si eso gana un premio donde encima la mayoría del tiempo que juegas ni se escucha. Si eso ganara un premio, para mí ya sería un escándalo. Para los Game Awards. Sería un putísimo escándalo, ¿sabes? Pero un escándalo de proporciones descomunales. This is no good. I was hoping to get out. Y no porque la tenga que ganar el Final, ¿eh? O sea, hay bandas sonoras mucho mejores este año. I wasn't sure how much you'd need, but I hope this is enough. You are one of the good ones, you know that. You and that merchant both, she's got quite a gift for teaching that one. Now, time to see if limestone is the secret weapon we were hoping for. De la misma forma que no me parecería bien si el GOTY se lo dieran a un remake, ¿eh? O sea, me parecería injusto, o sea, pero no deja de ser un remake. That'll do, I Por lo reckon. mismo con una banda sonora. A knife forged from the very No puede rocks ser, of Dalimil. Her spirit, if you will. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. That sounds like my cue. And just as well. I was getting tired of waiting. I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalimil? I'd like to think so.
But what do you think? What do I think indeed? It's sharp-ish, but it won't last long with hard use. And it's heavy, heavier than it should be. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but it certainly shows initiative. Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me, I would say you could demand a heavy purse. And who would be able to pay that? The butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Joder, qué duro está haciendo el pavo, ¿no? Dalimil is home to humble traders, not wealthy lords and ladies. Rule number 1 in any business, Sava. Know your customers. Yes, Forge Master. This is just about passable. But only just. I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Ah, bueno, mira. Ha sido duro, pero al final lo ha pasado. Thank you. I was wondering, what would you do if you were asked to forge a carving knife? I'd do what I always do. Ask who it's for. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it cost an absolute fortune. There goes a master, all right. Looks like congratulations are in order. I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master's riddle, though, eh? The spirit of Dalimil had nothing to do with limestone or anything much at all. Meaning, I had you run around for no Los good GOTY lo reason. decide la prensa, ¿eh? Lo que no lo decimos somos nosotros. That's all that matters. Los GOTY y el jurado en la prensa. You'll have a forge of your own in no time. And when I do, I'll craft you the finest carving knife you have ever seen. Joder, qué poca recompensa en verdad, ¿eh? Ha sido una misión larguilla. Pero bueno, supongo que desembocará en más misiones, ¿no? Ha sido una misión larguilla con una recompensa no a la altura de lo que ha sido. Fresh bread, warm from the oven. Bueno, siempre hay pelea estúpida por los GOTY, ¿eh? A mí solo me ofende cuando es realmente injusto. Es decir, cuando, por ejemplo, lo gana ARPG Monster Hunter. Eso me parece injusto, ¿sabes? Porque no es su género. Now, tell me this. What did you find at the terraces? What threatened to make me a pauper? Not what I expected, that's for certain. ¿El FOTI de este año cuál es? De momento, Redfall o Gollum. Uno de los dos. You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Creatures made of flame, eh? That's something new to worry about. But I burdened you with my worries enough already. Here, a small something by way of thanks. Right. It's high time I got back to work. With a little luck, the day Hombre, might eso de yet be Gollum sin duda. salvaged. Gollum es tan malo que es gracioso. Redfall simplemente es malísimo. No es ni gracioso. Entonces no te sé qué decir cuál es peor de los dos. Joder, esto sí que es una recompensa en condiciones. Coño, tío, esto sí que es una recompensa en condiciones. Verdad, tengo que ir a hacer el otro accesorio. Eso me había olvidado. Ajá. Who's this blue blood? Digo, Gollum es tan lamentable que es de esos juegos que te provocan risa. Redfall lo único que te produce es rabia. What do you need?
So, what'll it be? Should last you a good while. That it? Yeah. Redfall es que es simplemente malo. Insults. Pues no, no está en el balcón, como había dicho aquí. ¡Me mentiste! Yo confiaba en ti. A mí sí me molestaría jugar a Redfall. Prefiero pasarme el Golum. No te voy a engañar. Is it true what I'm hearing? My carpet. Take a sniff, good sir. Needed to a silken softness. El Redfall es tan malo que me parece ofensivo, ¿sabes? Made from the stoutest stoneware. Golum simplemente es horrible. Sweet incense. Well, We should get going soon. Do you have water? Pero bueno, yo qué sé. Good girl. Los dos son malos. Faster. Lo único real es que Forspoken es mejor que Golum y mejor que Redfall. Así. Y lo peor es que es cierto. Joan, ya me lo intenté pasar. Lo que se me bugueó en el final del capítulo 7, creo que fue. Pero me intenté pasar por la plataforma morada, no por aquí. Be safe. Entonces estoy a la espera que saquen un parche. Pero hace más de un mes que salió el juego y aún no ha recibido ningún parche. Con lo cual no voy a reempezar el capítulo 7, que dura 1 hora y pico, 2. Y que a lo mejor se me vuelva a buguear. Cuando lo arreglen, lo jugaré. Hasta que no lo arreglen, no. Pero recuerda yo que yo estoy también en la plataforma morada. Y ahí de vez en cuando juego a juegos de mierda o hago algunos maratones, aparte de hablar de videojuegos y tal. Oh, esto ya no es desierto, es en plan ya llanura. Mola. There it is. Drake's Fang. Aquí vamos a encontrar a Nathan Drake. Con una camioneta. Kupka will be hiding inside. Sí, Joan, con el mismo nombre. De lunes a viernes siempre y a veces sábados y Along with domingos. A goodness veces. knows how many Por la guards, tarde. all on highest alert. You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Fénix Gate and the crisis that followed in its wake, Bueno, I es normal fled. que saliera huyendo. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. Dice aquí, se puede, se puede. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation
that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Pues me da mola, ¿eh? Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. Este juego es tan hardcore que voy con el miedo de que en cualquier momento alguien coge y se carga el tío. Me tengo hasta miedo. Que estén ahí teniendo una conversación normal y de repente venga un hacha y le partan dos la cara, ¿sabes? Que son, llevamos 5 horas y 20, ¿eh? Y parece que se viene momento tocho. Pero hay que hacerlo, ¿no? Vamos a cerrar con un Ifrit versus Titán. Quiero ver esos likes arriba. Tenemos que llegar a 500, ¿no? ¿Queréis ver el Ifrit versus Titán esta noche? Hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar ahí. Bueno, le han puesto manos nuevas. Pero los manos que no se pueden cerrar. What have they stored? What has that gutter rat done to me? Out of my sight, wench! I'll kill you, Rosfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Hijo de puta. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart.
A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. Vaya, madre mía, la manipulación. Then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rosfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. Esta creo que le envió la cabeza, ¿no? She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. Está clarísimo. She did. Benedicta. Benedict. I'll do it. My love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. Tiene pinta de que este no está ni siquiera parte de Barnabás, realmente. Tiene toda la pinta, ¿eh? Dios. Comiendo carne humana, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Orcos, no los habíamos visto aún. Habíamos visto a los goblins, pero bueno, había duendes. Pero no orcos. Did the royalists bring them from Ash? En las entrañas de lo desconocido. Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? They've spotted us. What do you do? Los orcos no se ven mucho en la saga Final Fantasy. Se veían los antiguos. Hacía bastante tiempo que no. Es otro monstruo clásico rescatado. O sea, desde Final Fantasy IX quizás que no se ven. O a lo mejor en Final Fantasy X sí que estaban todavía. Básicamente. Pero es otro monstruo antiguo rescatado, ¿eh? Ya te digo.
Cenicia, continente oriental de Balistea de menor extensión que Tormentia. Está rodeado en su práctica totalidad por escarpados acantilados que dificultan el acceso interior, con grandes montañas y pocos bosques. Las tierras estiques han reclamado la mayor parte de sus dominios y siguen extendiéndose sin cesar, menguando cada vez más los terrenos habitables de la única nación del continente, el reino de Waloed. Orco, especie de bestiálido nativo de Cenicia que se agrupa en comunidades asombrosamente bien organizadas. Llevan años batallando contra las fuerzas de Waloed por el control del continente, cuya franja oriental se encuentra bajo su dominio. La expansión de las tierras estiquias los obliga a luchar con mayor fiereza para asegurar nuevos territorios habitables. Colmillo del dragón, uno de los 5 cristales madres de Balistea ubicado por la República de Dalmequia. A diferencia de otros cristales madre que se yergen imponentes acariciando los cielos, el colmillo del dragón está completamente rodeado por un anillo de montañas que lo resguardan. La extracción de cristales de sus minas ha reportado incontables beneficios al pueblo de Dalmequia, que lo considera símbolo de la prosperidad de la nación. Es que son nivel 28 y yo soy 34, tío. So much for the men of the rock. Dalmequia's finest. Tengo una reventada interesante, ¿eh? Vamos a terminar el directo con un Ifrit versus Titán. A ver, depende de lo que se tarde, ¿eh? A lo mejor lo dejo justo enfrente. Y empezamos mañana a lo ultra épico. Lo veremos, lo veremos. Ifrit versus Titán tarda un cojón y medio, te lo digo yo. Si tarda, lo dejaremos a medias. Eso no te preocupes. Lo dejaremos a lo mejor entre el boss intermedio. Que siempre cada dungeon tiene un boss intermedio. A lo mejor lo dejamos ahí, puede ser, yo qué sé. Ya veremos. Pero lo que no voy a hacer es parar tan pronto. Tan pronto, entre comillas. César, que son gilipolleces, que no ocurre, tío. Que os creéis todas las tonterías que se sueltan por internet. Animals. You should never have left Ash. Los poderes de Titán pegan mucho más que los del Fénix. Mucho más no, pero pegan muy bien. También es que lo tengo mejorados los dos al máximo. Los del Fénix no. Los del Fénix, este lo puedo mejorar aún más, la carga. De hecho, ay, no puedo todavía. Pero también el Fénix tiene más alcance.
Y Titán es más titán, ¿sabes? Titánico. Merced del rayo. Bueno, no lo utilizo ahora mismo, así que... Pero bueno, nunca está de más. Won't be going any further this way. Stairs. This must be the way out. Pero combinan muy bien entre los dos, que es lo importante. Está Alberto. Orgásmico es la definición del juego. Putamente orgásmico. I won't be sneaking past this one. How did it get in here? Nice try. Ay, me he tirado muy para atrás. Me ha roto la defensa. ¡Ay! Me veo un pimiento, pero bueno, ya veo. Yo es lo que he dicho, Joan. A mí me gustaría... Mira que no soy pro DLCs, pero me gustaría un DLC de Cid. De Cid joven. De cómo llega hasta donde está. De cómo forja esas amistades. De cómo la relación de Cid entre Cid y Benedicta, ¿sabes? Y cómo se siente traicionada luego. Eso me gustaría. Me gustaría bastante, de hecho. Y mira que no soy pro DLCs, pero es que ese DLC me lo fumaría tan a gusto. Pero tan a gusto. Un DLC de 8 o 10 horitas. Explicando cómo pasó Cid de ser... Bueno, de ser un don nadie a ser el comandante de los ejércitos de Barnabás. A luego traicionarles para intentar crear un mundo libre, ¿sabes? Sería increíble. Increíble. By
flames. Come on, Torgal. Yo espero que no sea de Joshua, pero yo que sé, tío. Kuka never did do things by half. No soy científico. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. Intentaste dejarlo aquí, Pero no se puede guardar, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí que se puede. Lo dejamos aquí y hacemos mañana... Empezamos a lo épico. ¿Qué me decís en el chat? Porque si dura mucho... Es una putada, Tampoco quiero un vídeo de 7 horas. Tampoco quiero un vídeo de 7 horas. Ese es el problema. Que los vídeos de 7 horas dan muchos problemas. Duran muchísimo lo que viene ahora. Lo dejamos para mañana mejor. Lo dejamos para mañana entonces. Lo dejamos aquí porque es que los vídeos de 6 horas a veces son un problema. Lo dejamos aquí, que yo creo que es un buen momento. Y mañana tenemos un inicio absolutamente brutal. Absoluta y rotundamente brutal. Es que llevamos 5 horas y 40 minutos, Llevamos 5 horas y 40 minutos, lo cual es muchísimo ya. Ya solo con la cinemática antes de empezar el combate se nos va a ir el tiempo. Así que lo dejamos aquí, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Mañana va a ser espectacular. O sea, mañana va a ser una locura absoluta. Vamos a empezar a lo mega épico, van a pasar un montón de cosas. Porque es que, yo qué sé, estamos en un momento yo creo que bastante importante, que va a ser rollo punto de inflexión, Rollo punto de inflexión. Así que nada, lo dejamos aquí, ¿vale? Mañana a saco, mañana a tope, mañana a flipar en colores, empezando con un combate epiquísimo. Así que ya sabéis, una manita arriba si os ha gustado, compartid el vídeo por vuestras redes, suscribiros si no lo sabéis, que hacemos directo todos los días, y abajo en la cajita de comentarios, ¿qué os ha parecido el capítulo de hoy? ¿Os ha molado? ¿No os ha molado? ¿Tenéis ganas del inicio de mañana? Cualquier cosita que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto. De esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Y nada más, mañana sí que será Ifrit versus Titán. Hoy lo había puesto, tengo que cambiar el título, pero mañana a tope. Nada más, un fuertísimo abrazo. Chao, chao.